Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, El despertar del Señor Oscuro. Parte 8. Capítulo 93. De Riddle. Recordamos al público que Black está armado y es extremadamente peligroso. Se ha habilitado una línea telefónica directa y cualquier persona que vea a Black debe denunciarlo de inmediato. El hombre que salía en la televisión tenía un rostro delgado y demacrado, rodeado de una melena larga, sucia y enredada. Comparado con él, Harry se sentía bastante pulcro. La noticia sobre el criminal buscado, Sirius Black, había sido noticia constante en televisión durante varias semanas. Había aparecido en los periódicos desde el primer día de las vacaciones de verano, cuando regresó de Hogwarts a Private Drive. Su tío, el señor Dursley, siempre estaba furioso, preguntándose de qué prisión se habría escapado para poder llamar y quejarse al alcaide de esa prisión. Sin embargo, las noticias de hoy fueron diferentes. Después de que volvieran a hablar de Sirius Black en televisión, sorprendentemente no cambiaron a programas aburridos como agricultura y pesca. En cambio, empezaron a hablar de otro convicto fugado. Según los informes, otro criminal, Riddle, también escapó de prisión. Se especula que Black y Riddle son sospechosos de ser cómplices y que ambos están armados con armas letales. Harry, que estaba friendo un huevo, se quedó paralizado al instante. Al oír de nuevo el nombre Riddle, sintió como si de repente hubiera regresado de ese mundo móvil y turbio al mundo de la magia, pero la emoción que lo invadió en ese momento no fue alegría, sino sorpresa. Tom Riddle, en su momento lo consideró un amigo y pasó casi medio trimestre escolar con él, pero ¿cuál era la realidad? Esta es la persona que mató a sus padres una noche hace 12 años e incluso intentó matarlo a él. Durante el curso escolar anterior, también controló un basilisco gigante, sembrando el caos y aterrorizando Hogwarts, petrificando a varias personas. Afortunadamente, Dumbledore, a quien todos consideraban el mago más grande, lo capturó más tarde y lo envió a Azkaban, una prisión específicamente para magos. Al oír de nuevo el nombre de Tom Riddle y la noticia de su fuga, Harry sintió una inexplicable confusión. No sabía cómo reaccionar. Lógicamente, debería haber sentido rabia por la huida del enemigo que mató a sus padres, pero en realidad no la sintió. Por el contrario, en cierto modo se alegraba por él. Siempre le resultó difícil conciliar a Riddle con alguien que pasaba tiempo a diario a la sombra de Lord Voldemort. A pesar de que Dumbledore recalcaba repetidamente que la mayor habilidad de aquel hombre era manipular a la gente. Sin embargo, ¿cómo se involucró Riddle con un criminal del mundo móvil? ¿O fue simplemente una coincidencia que tuvieran el mismo nombre? Levantó la vista, vislumbrando disimuladamente la televisión. Los Dursley tenían un televisor a color desde hacía mucho tiempo. En la pantalla, el apuesto Tom Riddle sonreía levemente, con cada mechón de su cabello cuidadosamente peinado y un pequeño mechón negro cayéndole sobre la frente. Era, en efecto, el Riddle que Harry conocía. Harry ya había visto la apariencia de Riddle en sus recuerdos. Tom Riddle era completamente distinto a su cómplice Sirius. Vestía un uniforme de prisión, pero no parecía preocupado en lo más mínimo. Su cabello y su ropa estaban limpios y pulcros. No parecía un prisionero en absoluto, sino más bien alguien a punto de incorporarse a la prisión. Quizás ya había previsto este día en el momento de su arresto. Harry no estaba seguro, pero al menos una cosa le quedaba clara: si Sirius Black era cómplice de Tom Riddle, eso significaba que ese prisionero que llevaba varias semanas huyendo era, de hecho, un mago. Pero, pasara lo que pasara, supuso que podría comprender lo que había ocurrido aquella noche. Sus buenos amigos Ron Weasley y Hermione Granger no estaban tan desconectados del mundo mágico como él, y también pasaban mucho tiempo con Tom Riddle. Harry creía que si tenían alguna noticia, sin duda le escribirían. Sin mencionar que, después de la medianoche de hoy, sería su cumpleaños. Durante los últimos 12 años, nunca había esperado con ilusión su cumpleaños, incluso el año pasado, tuvo un cumpleaños terrible. Pero este año, siempre y cuando ningún elfo doméstico apareciera para salvarlo de nuevo, tal vez podría recibir algunas cartas de amigos. Harry colocó el huevo frito, que estaba ligeramente quemado por un lado, en el plato y luego contó el tiempo, esperando a que pasara el día. El tiempo transcurrió lentamente hasta el anochecer, y luego hasta la medianoche. Se asomó a la ventana con expectación, pero no había nada. Por un tiempo, Harry pensó que no recibiría más cartas de cumpleaños. Sin embargo, una hora después de cumplir 13 años, bajo la luna dorada, una criatura enorme voló hacia él, extrañamente torcida y batiendo sus alas, haciéndose cada vez más grande. Harry permaneció inmóvil, observándola descender lentamente. Entonces, 3 búhos más entraron volando en su habitación, que no era muy grande. Harry se alegró de haberse mudado a esta pequeña habitación desde el armario debajo de la escalera el año pasado. De lo contrario, nunca se habría imaginado que una noche recibiría tantas cartas. Solo 4 lechuzas, 2 pertenecientes a Ron y Hermione, ¿y las otras 2? Pronto descubrió de dónde procedía la tercera lechuza, de Hogwarts. Este búho escolar trajo 2 cartas, una de su amigo Rubeus Hagrid y la otra de la escuela. Y el cuarto búho. Harry no reconoció quién la había enviado. La carta parecía muy sencilla, sin firma y con un sello que mostraba una magnífica águila. Al principio quería leer la carta de Ron, pero esta carta sin firmar parecía tener magia, atrayéndolo y haciendo imposible que rompiera el sello. Si alguien con conocimientos de magia hubiera estado a su lado, le habrían impedido inmediatamente abrir una carta de origen desconocido para evitar que cayera bajo una maldición. Pero jamás imaginó que tal accidente pudiera ocurrir. Abrió el sobre de golpe y de él cayó una tarjeta de felicitación. El diseño de la tarjeta mostraba una estrella de Quidditch en pleno vuelo. Esta fue la primera tarjeta de felicitación que recibió, y era sobre su deporte favorito, el Quidditch. El corazón de Harry se llenó de una oleada incontrolable de alegría. Ahora ansiaba saber quién lo comprendía también. Querido Harry. ¡Feliz cumpleaños! Supongo que te estarás preguntando quién te envió esta carta, Harry, y supongo que también habrás oído la noticia de la fuga de Tom Riddle. Así es, yo soy Riddle.
Capítulo 94. ¿Qué sucedió después? La carta era de Tom Riddle. Harry se quedó paralizado tras leer las primeras frases. Jamás imaginó que algún día recibiría una carta de esa persona, y que incluso le enviaría una tarjeta de felicitación, llena de deseos de cumpleaños y un hechizo del que nunca había oído hablar. Por un momento, no supo si seguir leyendo, pero sorprendentemente, en el corazón de Harry no había tristeza ni indignación, solo una pequeña alegría. Desde que supo algunas cosas sobre Tom Riddle, Harry sintió que sus propias experiencias eran sorprendentemente similares a las de esa persona. Debería haber sentido ira, asco o incluso miedo ante esas similitudes, porque Lord Voldemort era una persona terrible que mató a mucha gente, incluidos sus propios padres. Su situación actual, tener que vivir bajo el techo de otra persona, era culpa suya. Pero, en realidad, sintió cierto alivio al encontrar a alguien tan parecido a él, casi como un hermano. Esa sensación era muy extraña, como la de los gemelos Weasley que conocía, que siempre eran inseparables. Harry sentía que Hogwarts era su hogar, y lo mismo ocurría con el señor Riddle, tenían una fuerte conexión. Otra razón por la que Harry no podía odiar al señor Riddle era que ya había conocido a Lord Voldemort al final de su primer año. Por lo tanto, le resultaba difícil equiparar a Lord Voldemort con el señor Riddle. En aquel entonces, esa persona era muy débil, pero aún así aterradora. Poseyó a un profesor y casi mata a Harry. Por suerte, Harry tenía el hechizo protector que su madre le había dejado antes de morir, lo que impidió que Lord Voldemort pudiera hacerle daño. Quirrell apenas lo tocó y al instante se convirtió en polvo. Pero a lo largo de 2 semestres completos, Harry tuvo muchas interacciones con el señor Riddle, y ese hechizo nunca se activó ni una sola vez. Quizás el hechizo había fallado, pero Harry prefería creer que el señor Riddle nunca tuvo la intención de hacerle daño. De hecho, no hizo daño a nadie. Según Hermione, el basilisco podría haber matado a todos fácilmente, e incluso si no hubiera podido, el propio señor Riddle podría haberlo hecho, lo cual no le habría resultado difícil. Sin embargo, todos los que fueron atacados acabaron salvándose. Harry continuó leyendo. Sí, soy Riddle. Pero en realidad, prefiero que me llamen Cyrus. Para mí, Riddle o Lord Voldemort pertenecen al pasado, no al presente y, desde luego, no al futuro. En cuanto a lo demás, es bastante similar a lo que decían las noticias. Fue Sirius Black quien me ayudó a escapar de Azkaban, pero decir que fuimos cómplices sería una exageración. Simplemente hicimos un trato y nuestros objetivos no eran los mismos. Al contrario, tú volverás a tener problemas el próximo semestre. Harry estaba un poco avergonzado. De hecho, había estado metido en problemas constantemente durante los últimos 2 años escolares. Ya podía imaginarse la expresión burlona en el rostro del señor Riddle mientras escribía esas palabras. Sin embargo, Harry estaba intrigado por el problema que había mencionado el señor Riddle. Realmente no entendía con qué más podría estar relacionado. Continuó leyendo, con la esperanza de obtener alguna información del resto de la carta. Pero Cyrus cambió de tema y comenzó a hablar de otras cosas. Supongo que te estarás preguntando por qué te sigo escribiendo ahora. Además de ser tu cumpleaños, también quiero que me ayudes a disculparme con Ginny. Engañarte fue mi último recurso. Harry notó que el texto de la carta parecía detenerse allí durante un largo rato, y la tinta se había corrido a través del papel, como si el señor Riddle tuviera más que explicar. Pero dio por terminada la conversación y continuó. Y déjame darte un consejo, Harry. La profesora de adivinación que tú y Ron eligieron este semestre, Civic Trelawney, aunque en gran parte es una vieja charlatana, sí posee el don de la profecía. Si aún puedes confiar en mí y escuchas una profecía de ella, no dudes en contármelo. Lo sabré siempre y cuando lo escribas en ese diario, por favor, no se lo digas a Ginny, no soporto que me abrume con tanta información. Últimamente he tenido unos días de tranquilidad. Al ver esto, Harry soltó una carcajada. Esa noche, tras confirmar que no había peligro, Dumbledore dejó el diario de Riddle con Ginny. Harry no esperaba que el señor Riddle tuviera un plan B, sobre todo porque Ginny había escrito muchas palabras en el diario sin obtener respuesta. Segundo consejo, probablemente necesitarás el hechizo que viene en el reverso de la tarjeta de felicitación. Es buena idea aprenderlo pronto. Tercer consejo, o mejor dicho, un recordatorio. Recuerda que a veces los presagios aparentemente peligrosos pueden ser todo lo contrario, y las cosas con las que convives día y noche pueden revelar su verdadera naturaleza. Tu amigo, Cyrus. PD. Supongo que no le contarás a Dumbledore lo de hoy, ¿verdad? En ese instante, la carta que Harry sostenía en la mano se incendió repentinamente, sobresaltándolo tanto que la arrojó rápidamente. Una pequeña bola de fuego quemó el papel de la carta en el aire antes de caer, dejando solo la tarjeta de felicitación de cumpleaños. Comprendió de inmediato que la carta había sido encantada. Harry cogió la tarjeta de felicitación. En una esquina de la tarjeta, llena de bendiciones, estaba escrito un hechizo. Expecto Patronum. Nota, al realizar el hechizo, debes recordar un momento feliz. ¿Expecto Patronum? Harry nunca había oído hablar de ese hechizo, pero pensó que, puesto que el señor Riddle creía que lo necesitaba, al menos podría recordar el nombre. El año pasado, Ginny sobresalió en muchas materias gracias a la guía del señor Riddle. Especialmente en encantamientos, Harry se atrevería a decir que muchos magos de tercer y cuarto año ni siquiera podrían igualarla. Harry sostenía la tarjeta de felicitación, con el corazón incapaz de calmarse durante un buen rato. La razón le decía a Harry que debía contarle todo a Dumbledore, nadie era más sabio que Dumbledore. Pero, por un extraño impulso, sintió que no había nada malo en ello. El señor Riddle, no, o mejor dicho, el señor Cyrus y Lord Voldemort podrían no ser la misma persona. Tal como decía en la carta, a veces, presagios aparentemente peligrosos pueden ser justo lo contrario. Guardó el sobre, preguntándose qué estaría haciendo el señor Cyrus en ese momento. ¿Sabría acaso que Ginny y Hermione lo echaban muchísimo de menos? Tras descubrirse la verdad sobre los ataques, sin importar lo que dijeran los señores Weasley, Ginny creía que el señor Cyrus tal vez no fuera mala persona. Incluso Hermione, que había estado petrificada, dijo que él solo quería que durmiera un rato.
Probablemente pensó que era demasiado lista y que estorbaba un poco, e incluso me recordó que debía usar un hechizo para debilitar la magia del basilisco, dijo Hermione. Quizás solo Ron creía firmemente que el señor Cyrus era un enemigo terrible. Ginny pensaba que Ron simplemente estaba aterrorizado por todo lo relacionado con Lord Voldemort. Mientras que Hermione creía que se debía al resentimiento de Ron hacia el señor Cyrus por no ayudarlo con sus tareas y exámenes. Pero en realidad, Harry simplemente sentía que Ron estaba demasiado preocupado por su hermana, y por eso todavía estaba afectado por el incidente. Sin embargo, ni siquiera Ron se oponía del todo al señor Cyrus. Al menos, pensaba que el hecho de que el señor Cyrus hubiera hecho un buen trabajo derrotando a Slytherin y eliminando a las acromántulas en el bosque prohibido eran hazañas excelentes. Podría considerarse como liberar a la gente de una amenaza. Capítulo 95. La sombra tras el destino. Alemania, un país que se había unificado hacía poco tiempo, parecía seguir sumida en un estado de relativo caos. Sin embargo, para los magos, el mundo mágico alemán siempre había sido uno solo, y los muros que separaban a los mugles no podían separar a los magos. Gregorovich se despertaba muy temprano. Agosto sería su mes de mayor actividad, ya que los jóvenes magos que recibían sucesivas cartas de aceptación de Durmstrang acudirían a su tienda de varitas con sus padres para comprarlas. De ese único mes dependía la mitad de sus ingresos anuales. Pero hoy parecía un poco diferente. Cuando Gregorovich abrió la ventana, vio un águila gigante surcando el cielo, con sus plumas doradas brillando intensamente a la luz de la mañana, luciendo muy hermosa. Pero no estaba nada contento. Inexplicablemente, pensó en alguien que había desaparecido hacía mucho tiempo, Gellert Grindelwald. Cuando aquel ladrón le robó la varita de Saúco, él estaba tranquilamente agachado en el alféizar de la ventana, con el aspecto de un gran pájaro dorado. Espero que no sea un día terrible, suspiró. El pájaro que volaba alto en el cielo ya había desaparecido. Gregorovich se retiró a su tienda, necesitaba prepararse para la apertura. Tras organizarlo todo, Gregorovich abrió la puerta. Se preguntaba cuándo llegaría su primer cliente, pero, para su sorpresa, este ya lo esperaba en la puerta. No era un joven mago, sino un muchacho de rostro jovial, muy alto y apuesto. Comparado con un mago, el atuendo del otro parecía más propio de un móvil. Aunque Gregorovich no sabía mucho de moda móvil, tuvo que admitir que el conjunto le quedaba muy bien, como si un maniquí de un armario hubiera cobrado vida y apareciera en la entrada de su tienda. Por supuesto, lo más peculiar era el color de su cabello y sus ojos. Las puntas de su espeso cabello negro estaban teñidas de dorado, y sus pupilas también eran doradas, como dos gemas de ámbar dorado incrustadas en sus ojos. Gregorovich nunca había visto a esa persona y estaba seguro de que no era un cliente habitual. Sin embargo, la presencia de Cyrus le inspiró una buena impresión, y no pudo evitar preguntar, ¿viniste a comprar una varita? Sí, mi varita anterior se rompió. El mago que apareció allí no era otro que Ciro. De hecho, su varita no estaba rota. Malfoy le había hecho una réplica muy similar a la que usaba Lord Voldemort. Estaba hecha de madera de tejo y pluma de fénix, e incluso su aspecto era idéntico. Pero para Cyrus no era fácil usar esa varita. El estudio de las varitas es un tema muy profundo. Incluso las varitas hechas del mismo material no serán exactamente iguales. Aunque provengan de la misma planta y de la misma criatura mágica, dos varitas que son como hermanas pueden elegir a dos magos con personalidades completamente opuestas. Además, la combinación de una varita de tejo y una pluma de fénix podría funcionar para Lord Voldemort, pero podría no funcionar para Cyrus. Todo iba bien cuando las condiciones eran limitadas, pero ahora que por fin era libre, Cyrus, naturalmente, tenía la intención de conseguir una varita nueva que le conviniera. Preferiblemente una que fuera lo suficientemente poderosa. Aunque había escapado temporalmente de la amenaza de Dumbledore, Cyrus no creía que su situación fuera tan optimista. En Azkaban, Cyrus tomó unas gotas de Felix Felicis para infundirse algo de confianza. Como resultado, alcanzó el inédito estado de Imago Magus y se sintió muy emocionado en aquel momento. Pero después de que los efectos de Felix Felicis desaparecieran por completo, de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Felix Felicis podría, en efecto, brindar cierta intuición, pero crear directamente un hechizo tan poderoso es imposible. La transformación en animago ha sido un problema que ha atormentado a los magos durante miles de años. Es imposible encontrar la solución tan fácilmente. Pensándolo ahora, la voz que resonó en su mente en aquel momento le pareció un tanto extraña. Si no hubiera estado bajo los efectos de Felix Felicis, Cyrus jamás habría intentado algo tan imprudente. Una voz desconocida, un pensamiento incomprensible. Él mismo había usado ese método para engañar a Gina, pero había bajado la guardia. Aunque el resultado parezca bueno ahora, ¿quién sabe qué impacto tendrá este hechizo? Sin embargo, lo que más le inquietaba era que el hechizo, que había resonado innumerables veces en su mente, se olvidaba inmediatamente después de dominar la magia. Eso fue un poco demasiado extraño. Cabe destacar que resucitó del diario, pero sus habilidades derivadas de su estado de Horrocrux no habían desaparecido. Podría decirse que él mismo era un pensure viviente. Todos sus recuerdos, mientras él lo deseara, no tenían dónde esconderse. Pero en aquel amanecer tormentoso, la memoria de Cyrus no era tan clara. Solo recordaba que había un hechizo, pero cuando intentaba revivir ese recuerdo una y otra vez, el hechizo en su mente se convertía en una estática irritante, como si le hubieran lanzado un hechizo antiespionaje. Como a un televisor que no podía recibir señal. Solo podía haber dos razones para este resultado. Primero, que realmente no escuchó el hechizo, que no tenía ningún recuerdo relacionado, por lo que, naturalmente, el hechizo no existía. Pero, obviamente, esta posibilidad no es válida. La otra posibilidad es que alguien manipulara su memoria sin su conocimiento. Pero, ¿quién podría modificar tu memoria sin tu conocimiento? Ni siquiera Dumbledore podría hacer eso. Cyrus sintió como si de repente hubiera caído en una enorme red. El destino parecía estar tejiendo algo, y alguien se encontraba detrás del telar del destino, manipulándolo todo. Sentía una gran urgencia y, al mismo tiempo, anhelaba un mayor poder.
Nadie quiere ser un peón que pueda ser sacrificado en cualquier momento, incluso si quien está detrás es el destino mismo. Por este motivo, Cyrus le escribió específicamente a Harry, con la esperanza de que pudiera ayudarle a estar atento a cualquier nueva profecía que la profesora Sibby Trelawney pudiera dejar. Esa vieja charlatana no dejó muchas profecías verdaderas en vida, pero 2 de ellas estaban relacionadas con Harry y Lord Voldemort. Cyrus nació de Lord Voldemort, renacido como una serpiente que mudaba de piel, pero también tuvo que admitir que ahora sí tenía una tremenda conexión con Lord Voldemort. ¿Quizás una nueva profecía también insinuaba su destino? Pero pase lo que pase, sin el poder suficiente, es imposible luchar contra el destino. Primero, debe hacerse más fuerte. Y pasa y echa un vistazo. Todavía es temprano. Más tarde, puede que vengan muchos magos jóvenes, dijo Gregorovich, haciéndose a un lado lentamente para dejar entrar a Cyrus en la tienda. Esta tienda de varitas era casi tan antigua como la de Ollivander, y Gregorovich era mucho mayor que él. De hecho, era más de 10 años mayor que Dumbledore. Capítulo 96. ¿Son caros 79 galeones? Busca comprar una varita nueva. ¿Tiene algún requisito específico, señor? Gregorovich guió a Cyrus por la tienda, donde los estantes estaban repletos de varitas heredadas de sus antepasados, muchas de ellas ya cubiertas de polvo. La tienda siempre olía a tiempo. Espero conseguir una varita poderosa, dijo Cyrus, mirando hacia la tienda de varitas de Gregorovich. Probablemente había decenas de miles de varitas allí, con estantes altos y densamente llenos de cajas de varitas que habían permanecido selladas durante mucho tiempo. Esto hacía que la luz en la tienda fuera muy tenue, y las enormes sombras daban la sensación de que la temperatura era algo baja. Sin embargo, el interior no era para nada lúgubre. El polvo flotaba en el aire seco. Todos los que vienen a comprar una varita dicen lo mismo, afirmó Gregorovich con una sonrisa orgullosa. Entre los 3 fabricantes de varitas más famosos de Europa, solo las que yo fabrico son las más poderosas. Pero debo decir que las demás también tienen sus ventajas. Algunos buscan la más adecuada, mientras que otros buscan la más estable. Apenas lo pensó antes de coger una caja del estante. Saúco, corazón de dragón, una combinación de muerte y poder, de 30 centímetros de altura, muy poderoso y orgulloso. Solo el mago más hábil puede someterlo. Tras coger la varita, Cyrus sintió de inmediato su magia. Nunca había probado el poder de la varita de Saúco, pero la que tenía en la mano en ese momento era, sin duda, la más poderosa que había sostenido en mucho tiempo. Podía sentir el poder de la varita. Con un leve movimiento, la magia surgió instantáneamente de la punta de la varita y saltaron chispas rojas. La controlas muy bien. Todos los magos que probaron esta varita antes causaron una enorme confusión. No pudieron someterla, dijo Gregorovich con asombro. Esta es, sin duda, la varita más poderosa que he encontrado. Me la quedo. Cyrus quedó muy satisfecho con esta varita. Pero Gregorovich, al verlo dominar fácilmente la varita combinada con la fibra de corazón de dragón, tuvo otros pensamientos. Por supuesto, y sin arrogancia, soy el fabricante de varitas más excepcional de la familia Gregorovich de toda la historia, dijo Gregorovich con una sonrisa. Pero creo que quizás podrías probar otra varita antes de decidirte. Dicho esto, lanzó un accio, y una exquisita caja salió disparada rápidamente, derribando muchas otras cajas de varitas, pero a Gregorovich no pareció importarle en lo más mínimo. Tras estudiar la varita de Saúco, había probado muchas combinaciones diferentes. Por ejemplo, replicó a la perfección la madera de Saúco y el pelo de la cola del testral de la varita de Saúco, pero lamentablemente esta combinación no produjo la magia esperada. Por el contrario, Gregorovich hizo varias réplicas, y todas resultaron bastante mediocres. Después, probó con nuevos materiales y poco a poco fue comprendiendo ciertos patrones. Las plumas de fénix y la madera de Saúco también formaban una buena combinación, pero los fénix eran demasiado escasos. Además, había mucha incertidumbre. A veces podía crear una varita extraordinaria, pero otras veces parecía ordinaria. En cambio, la fibra de corazón de dragón o la fibra de corazón de dragón combinada con valla de Saúco resultaban más adecuadas. Ambas combinaciones solían dar resultados inesperados. En cuanto a otras criaturas mágicas, también había probado muchas cosas, como plumas de pájaro trueno. Las varitas hechas con este material ya eran muy poderosas, pero las varitas hechas con plumas de ave del trueno combinadas con otros materiales eran aún más sensibles e incontrolables. Hasta el día de hoy, pocos magos poseen la habilidad para usar una varita así con destreza. Cyrus también quería saber qué cosas buenas escondía. Cuando Gregorovich abrió la exquisita caja, una varita muy ornamentada apareció ante los ojos de Cyrus. También es madera de Saúco, con un núcleo de Thunderbird muy fuerte y especial. Cyrus se sintió atraído por ella en cuanto la vio. Medía unos 30 centímetros de largo, era recta, claramente articulada, con el extremo parecido a 2 alas plegadas y el cuerpo decorado con motivos que recordaban a relámpagos. No pudo evitar extender la mano y tomar la varita. El poder de la varita resonó en él de inmediato. Le pareció ver un par de oscuras reliquias de la muerte dispersándose ante sus ojos, y la varita emitió chispas. Gregorovich estaba eufórico, como si un deseo largamente anhelado finalmente se hubiera hecho realidad. Que esta es mi obra maestra. Tiene casi 100 años y nadie la ha doblegado jamás. Quizás Dumbledore podría, pero me imagino que ya no la necesita. Pensé que jamás la vería encontrar un mago adecuado en mi vida, y creí que tal vez mis descendientes tendrían la oportunidad de conocer a una niña excelente, pero hoy. Gregorovich respiró hondo, sintiendo que el pecho le iba a estallar. Sus ojos, algo borrosos, parecieron humedecerse mientras miraba fijamente a Cyrus, sujetándolo por los hombros con ambas manos. Hijo mío, lograrás grandes cosas. Cyrus se mostró evasivo al respecto. Con su talento, el éxito que lograría no dependía de su capacidad, sino de su voluntad para hacerlo. Si fuera posible, estudiar magia por su cuenta también le resultaba muy interesante. Sin embargo, para Cyrus, la crisis existencial aún no se había resuelto del todo. Me quedo con esta varita. Muchas gracias.
Serán 79 galeones. ¿79? La mano de Ciro, que había estado buscando los galeones, se quedó congelada. ¿No es demasiado caro? Caro, ¿qué tiene de caro? Lleva este precio muchísimos años. No digas tonterías con los ojos abiertos. Fabricar varitas es muy difícil. A veces hay que analizar las propias motivaciones. Después de todos estos años, ¿te han subido el sueldo? ¿Has trabajado duro? Al mirar a Gregorovich, que hablaba de una manera extraña y descoordinada, Ciro reprimió el impulso de lanzar la maldición a Avada Kedavra y dijo entre dientes apretados. Que yo sepa, las varitas en Ollivander solo cuestan 7 galeones. Cuando se mencionó el precio, Gregorovich cambió inmediatamente su comportamiento. Ese es un precio con descuento para los nuevos magos que empiezan la escuela. Ollivanders y Hogwarts tienen un acuerdo, y la escuela paga el dinero extra. Los nuevos alumnos de Durmstrang vienen a mí a comprar varitas. Pero todos son de sangre pura, y no muchos de ellos tienen problemas económicos, señor. Y esta varita es muy especial, suspiró Gregorovich. Sé que viniste a Alemania específicamente para comprar una varita, debes haber oído algunos rumores sobre mí. Antes nunca respondí directamente, pero ahora puedo decirte, sí, todos esos rumores son ciertos. Gregorovich hizo una pausa, mirando a Ciro con seriedad y solemnidad, como si esperara ver una expresión de sorpresa en su rostro. Pero, para su decepción, Ciro permaneció perfectamente tranquilo todo el tiempo, como si una leyenda sobre la varita de Saúco le resultara mucho menos sorprendente que 79 galeones. Sin embargo, Gregorovich no tuvo más remedio que seguir hablando. Durante el tiempo que tuve la varita de Saúco y luego la perdí, me dediqué a investigar el secreto de su poder, y por eso, desde entonces, las varitas que fabrico son siempre más poderosas que otras varitas. Esta varita es la más poderosa de todas las imitaciones. Si bien el poder que posee es muy diferente al de la varita de Saúco, creo que, entre todas las varitas existentes, muy pocas pueden compararse con ella. Sobre todo después de perder aquella varita del destino, jamás volví a crear una varita tan poderosa. Todo está bien. Aunque Cyrus consideraba que 79 galeones era un precio muy elevado, teniendo en cuenta el sorprendente poder de esta varita de plumas de pájaro trueno. Y a diferencia de una marca de lápiz de cejas fácilmente reemplazable, decidió comprarla. Por suerte, conseguí algo de dinero de Malfoy antes de venir a Alemania, de lo contrario, no habría podido pagar. Gregorovich cogió la bolsa llena de galeones, la pesó varias veces, y su viejo rostro se iluminó inmediatamente de alegría. Grandes cosas lograrás, hijo. Tal vez. Cyrus guardó su varita en la manga y abrió la puerta, saliendo de la tienda de Gregorovich. Para entonces, el tráfico peatonal en la ciudad había comenzado a aumentar, con magos adultos de la mano de niños bien vestidos, comprando artículos escolares. No muy lejos de la tienda de varitas había varias tiendas que vendían túnicas, y más adelante, una tienda de mascotas. No se veía diferente del callejón Diagon. Se abrió paso entre la multitud con la intención de llegar a un callejón apartado para transformarse en animago y marcharse. Ahora que tenía la varita, no había razón para que se quedara en ese lugar. Por supuesto, creía que también podría haber algunas leyendas antiguas allí, pero Ciro no las conocía. En lugar de buscar cosas tan esquivas, era mejor comprender primero lo que ya sabía. Por ejemplo, las reliquias de la muerte. Capítulo 97. El otro lado de Tom Riddle. El otro lado del enigma. Un águila real extendió sus alas y voló sobre el mar resplandeciente, rompiendo las olas con sus movimientos. Poco después, el águila, volando a gran altura, divisó la costa a lo lejos. Estaba de vuelta en Gran Bretaña. En el cielo, a veces se podía ver a un demente solitario flotando. Azkaban tenía 2 fugitivos a la vez, Fudge casi los deja escapar a todos. Un gran número de dementores vagaban por la ciudad, oscureciendo al instante el cielo de Londres. Las espesas nubes grises parecían un dibujo a lápiz borroso. Incluso la temperatura descendió varios grados. Probablemente, esta fue la temperatura veraniega más baja que Gran Bretaña había experimentado en décadas. La ciudad estaba envuelta en una niebla de agua condensada por las bajas temperaturas, lo que hacía parecer como si la ciudad hubiera retrocedido repentinamente décadas, convirtiéndose una vez más en la ciudad de la niebla. Aunque, en comparación con aquella época, el Londres actual estaba al menos mucho más limpio. El Londres que Cyrus recordaba seguía siendo como Riddle lo había visto en su juventud. La niebla era espesa, las calles estaban llenas de polvo, ratas e insectos merodeaban alrededor de las húmedas alcantarillas y el suelo estaba pegajoso. Como si se hubiera derramado un gran barril de pegamento por todo el piso. Este lugar no estaba más limpio que el pasadizo secreto que conducía a la Cámara de los Secretos. A juzgar únicamente por los recuerdos de Riddle, Cyrus creía que su aversión a los muggles era comprensible. Creció en un orfanato, sobre todo en aquella época, los niños de esos lugares rara vez llegaban a ser alguien. Lo más frecuente era que se convirtieran en delincuentes, no diferentes de las ratas en la cuneta. No haber leído libros o ser analfabeto no era lo peor, pero muchos niños ya se habían descarriado en la adolescencia. La mayoría se convertirían en alborotadores locales, como puercoespines cubiertos de púas, peleando en el barro. Más importante aún, no podían aceptar a Riddle, y del mismo modo, Riddle desdeñaba relacionarse con ellos. Sin embargo, al enfrentarse a una anomalía como Riddle dentro de su grupo, su exclusividad instintiva les impedía coexistir pacíficamente. No querían ver a Riddle, que debería haber estado tan abajo como ellos, encontrar un punto de inflexión. Por no mencionar la actitud que Riddle tenía anteriormente hacia ellos. Y, trágicamente, Riddle, que ya asistía a Hogwarts en aquel momento, perdió repentinamente todo su efecto disuasorio sobre estos niños muggles. Tenía prohibido usar magia. Y esta restricción le resultó muy efectiva. Riddle no quería en absoluto ser expulsado del mundo mágico. Pocos habrían imaginado que Lord Voldemort, quien poseía un poder mágico aterrador y proyectaba sombras de muerte y miedo sobre la gente, siempre regresaba a la escuela al comienzo de cada trimestre cubierto de heridas. El pasado de Lord Voldemort durante la época de Riddle desfiló ante los ojos de Cyrus.
Dumbledore intentó enseñarle a Riddle a no hacer cosas malas, pero utilizó el método equivocado y no tuvo en cuenta el futuro. El miedo que los demás le tenían cuando poseía poderes mágicos, su impotencia tras descubrir un poder más fuerte y el acoso que sufría cuando no se atrevía a usar su poder. Todo esto convenció aún más a Riddle de que la magia era poder. Por supuesto, esto no fue culpa de Dumbledore, ni debería convertirse en una excusa para defender a Riddle. El ánimo de Cyrus se había ensombrecido ligeramente. Tenía la sensación de estar viendo una película muda en blanco y negro, con escenas presentadas de forma absurda, como las clásicas comedias de Chaplin, pero que llenaban al espectador de tristeza. Sabía que esa era la magia de la gran niebla. Los dementores ocultos en la niebla eran como sanguijuelas voraces que absorbían la felicidad de la gente. Incluso él se vio ligeramente afectado. Así pues, Cyrus selló inmediatamente su mente, impidiendo que los recuerdos de Riddle lo atacaran y lo corroyeran. Sus pupilas color ámbar reflejaban las horribles sombras de los dementores. Estos individuos estaban abusando de su poder, el vasto mundo exterior era para ellos como un buffet libre, pero, al menos por el momento, estaban controlados y no habían dañado directamente a los muggles. Solo habían afectado sus emociones. Los aurores también patrullaban por todas partes, tanto en el mundo mogul como en el mundo mágico. Por supuesto, en comparación, estaban más preocupados por Sirius. A su juicio, el daño causado por este mortífago, que había matado instantáneamente a más de una docena de personas, superaba con creces el de Cyrus. Sin embargo, dicho esto, si los aurores vieran a Cyrus, no tendrían ninguna razón para no arrestarlo. Cyrus realmente quería capturar otro demente para investigarlo. El último demente que capturó murió bajo su encantamiento Patronus Mutante, y no había tenido tiempo para más investigaciones mágicas. Pero estaba claro que ahora no era el momento adecuado. Si los aurores del Ministerio de Magia vieran a un águila atacando a un demente a plena luz del día, hasta un tonto sabría que algo andaba mal con esa águila. Ciro sobrevoló el cielo, encontró un rincón escondido y recuperó su forma original. Con un movimiento de muñeca, su varita cayó de su manga. Por lo general, los animagos transfigurados pueden transformar su ropa en piel de animal, pero es imposible transformar una varita en parte de su cuerpo. O bien esconden sus varitas de antemano o simplemente las llevan en la boca. Sin embargo, Cyrus rompió esta regla inquebrantable. Cuando se transformó en animago, también transformó su varita en una de sus plumas. Aterrizó sin problemas, pero aún así atrajo la atención de los guardias de Azkaban. Parecía que un demente estaba patrullando un callejón cercano. Al oír el sonido, corrió inmediatamente hacia allí. Cyrus rozó su varita suavemente sobre su rostro sin esfuerzo, y sus músculos faciales se contrajeron como si hubiera bebido la poción multijugos. Cuando Cyrus volvió a alzar la vista, se había transformado en otra forma. Incluso su ropa, bajo su magia, se transformó de una túnica holgada en un elegante traje. Alzó la barbilla y se ajustó la corbata, ignorando al demente que se acercaba. Fingió retroceder al pasar junto a él y continuó caminando erguido y con paso firme, saliendo del estrecho callejón. En la calle principal, varios aurores patrullaban las cercanías. Todos iban vestidos como muggles y, como aurores bien entrenados, no cometerían errores de vestimenta excesivamente absurdos. Sin embargo, Cyrus aún pudo ver las varitas escondidas en sus cinturones. Pasó junto a ellos sin pestañear. Sintió claramente la mirada de los aurores clavada en él durante un buen rato. Pero no mostró pánico alguno y entró con destreza en el metro, como todos los demás muggles, pasando por los torniquetes sin dificultad. Esta serie de acciones disipó de inmediato cualquier sospecha que los aurores pudieran haber tenido sobre él. O mejor dicho, desde el principio no hubo ninguna sospecha. Capítulo 98. El nuevo amo de la casa Riddle. La mansión Riddle se alzaba en una ladera del pueblo de Little Hangleton, con vistas a todo el lugar. Sin embargo, llamarlo pueblo era una exageración, era prácticamente indistinguible del campo. La tecnología moderna parecía no haber llegado a este remoto pueblecito, que seguía luciendo igual que décadas atrás, salvo por algún que otro camión destartalado que retumbaba por sus caminos embarrados. Además de Riddle Manor, los establecimientos más antiguos del pueblo eran el pub Hanging Man y un cementerio cercano. Unos 4 o 5 kilómetros más adelante se encontraba el condado de Great Hangleton, que era el verdadero destino de Cyrus esta vez, la antigua casa de Gaunt. Pero antes de dirigirse a la casa, Cyrus planeaba encontrar un lugar donde alojarse. Hola, señor. Cuando Cyrus salió del coche destrozado, un anciano parecía haberlo estado esperando durante mucho tiempo. Tenía el pelo blanco, el cuerpo encorvado y cojeaba. Incluso su voz temblaba al hablar. No muy lejos de allí, hombres y mujeres que estaban a punto de comenzar a trabajar en la granja se detuvieron, mirando al anciano con asombro, como si fuera un fantasma que se hubiera materializado de alguna parte. ¿Frank Brice? Cyrus sostenía un bastón de caballero en una mano, con el abrigo colgado del brazo, y con la otra se quitó el sombrero, mirando al anciano que tenía delante. Soy yo, señor, dijo Frank con voz temblorosa. Probablemente quería acercarse a Cyrus para apoyarlo, pero al ver el traje excepcionalmente caro de Cyrus, retiró la mano de inmediato, asustado. Supongo que ya te habrás enterado de que compré la mansión Riddle. El gobierno te habrá avisado. Cyrus no prestó atención al camino, mientras sus relucientes zapatos de cuero crujían sobre la tierra. Y sí, señor, sí, dijo Frank asintiendo apresuradamente, con el corazón de nuevo lleno de perplejidad. Había sido el jardinero de la mansión Riddle durante 50 años. Incluso ahora, 50 años después de la misteriosa muerte de los dueños, seguía viviendo con honestidad y fidelidad en el destartalado cobertizo del jardín. Ahora, la mansión tenía un nuevo dueño, y él desconocía el destino que le aguardaba. Todavía no se había librado de las sospechas que rodeaban las misteriosas muertes de la familia Riddle hacía tantos años. ¿Seguiría ese señor empleándolo? Dejando eso de lado, era muy mayor. Si me despidieran, ¿a dónde podría ir? Bajo la atenta mirada de los habitantes del pueblo, Cyrus siguió a Frank hacia la mansión situada en la lejana ladera. A diferencia de Londres, aquí el tiempo era despejado, y la mansión Riddle, cubierta de vegetación, lucía exuberante y verde desde la distancia.
Sin embargo, tras una inspección más minuciosa, quedó claro que la mansión estaba completamente en ruinas. Las malas hierbas brotaban de cada grieta, y la hiedra había invadido el interior de las paredes. Todas las ventanas de la mansión estaban rotas, y las puertas y vigas de madera, abandonadas durante años, estaban cubiertas de moho. Algunas incluso habían sido roídas por insectos y termitas. Dudaba de cuánto tiempo más podría resistir esa mansión antes de derrumbarse. Señor, Cyrus le hizo un gesto, indicándole que no necesitaba decir nada más. Frank cerró la boca a regañadientes, su rostro envejecido ocultando emociones desconocidas. Quizás pensaba que morir sería más fácil. Durante décadas, permaneció en esa pequeña mansión. Para él, el tiempo se había detenido hacía mucho. Si se marchaba de allí, sería simplemente una persona abandonada por el tiempo, sin un lugar donde sobrevivir. Suspiró, su rostro flácido y rígido se contrajo, y finalmente decidió decir algo. Pero al alzar la vista, sus ojos nublados vieron que el caballero había recogido un pequeño y exquisito bastón de madera. Entonces, las malas hierbas desaparecieron y la hiedra que había crecido sin control quedó ordenada. Los cristales rotos y otros objetos se repararon milagrosamente ante los ojos de Frank, y las esculturas caídas parecieron cobrar vida, saltando con ligereza y adoptando elegantes poses. Fue como si el tiempo se hubiera detenido para ellos y, en un abrir y cerrar de ojos, hubieran recuperado su aspecto renovado de hacía 50 años. El desordenado patio trasero se volvió instantáneamente limpio y mucho más espacioso. La fuente y el estanque, bloqueados y abandonados, también cobraron vida, con agua cristalina que brillaba bajo la luz del sol. Frank pensó que estaba soñando y se frotó los ojos con fuerza con los dedos, que eran más ásperos que ramitas secas. Señor, esto. Tenía la mente llena de preguntas, pero antes de que pudiera formularlas, Cyrus ya le había apuntado con su varita. Olvídalo. Las escenas en la mente de Frank se interrumpieron repentinamente y luego se unieron con otras imágenes confusas. En un instante, en su memoria, Cyrus agitando su varita había desaparecido por completo, reemplazado por una serie de obreros indistintos que renovaban constantemente la mansión. Frank Brice. El viejo Frank salió sobresaltado de esos falsos recuerdos por el grito de Cyrus. Cuando recobró el conocimiento, se dio cuenta de que ya no estaba de pie en la mansión, sino sentado en una elegante silla. Y el caballero estaba sentado frente a él. Inmediatamente se puso nervioso e intentó levantarse rápidamente para no molestar. Por favor, quédate sentado, Brice. No hay necesidad de tanta formalidad, le dijo Cyrus, extendiéndole la mano para que volviera a sentarse. El anciano parecía inquieto y miraba a su alrededor con pánico. Aunque había sido el jardinero allí durante más de 50 años, en realidad había entrado en la mansión muy pocas veces. Aparte de limpiar y reparar las ventanas rotas por los niños del pueblo, rara vez se atrevía a poner un pie dentro de la casa. Aún así, recordaba perfectamente todos los muebles y su ubicación en la casa, pero ahora todo había cambiado. El nuevo propietario de la mansión había realizado, sin duda, importantes modificaciones. Ahora toda la mansión lucía muy refinada y ya no era tan sombría. La luz del sol entraba a raudales por los grandes ventanales franceses, dándole una vitalidad renovada. Brice, he oído que has estado aquí todos estos años. Creo que puedes seguir viviendo aquí en el futuro, dijo Cyrus con generosidad. Señor, ¿es cierto? Preguntó el viejo Frank casi llorando. Se le llenaron los ojos de lágrimas y, si no hubiera estado sentado en una silla, probablemente se habría arrodillado ante Cyrus de inmediato. Pero aún así, él siguió diciendo. Señor, usted es un buen hombre, dispuesto a acoger a un viejo inútil como yo que no tiene a nadie, pero quizás no haya oído algunos rumores. ¿Te refieres a que te consideren el asesino de la familia Riddle? Señor, si ya lo sabe, ¿por qué sigue así? Creo que la gente necesita cierto grado de discernimiento con respecto a los rumores infundados. Cyrus, por supuesto, conocía la verdad. La persona que asesinó a la familia Riddle ese año no tenía nada que ver con ese pobre anciano. Dado que la policía no tenía pruebas para arrestarte, y has sido tan diligente todos estos años, creo que no puedes ser el asesino. El viejo Frank probablemente nunca había experimentado una confianza tan inquebrantable y deseaba poder dedicarse a Cyrus de inmediato. Pero un anciano como él no podía ayudar a Cyrus en absoluto. Cyrus simplemente sintió lástima por él, por eso lo retuvo. No estaré aquí a menudo, así que este lugar todavía necesita a alguien que lo cuide. Además, Cyrus se levantó y caminó lentamente hacia la entrada de la mansión. En ese instante, el viejo Frank vio emerger de la nada una enorme pitón. Tembló de pies a cabeza, y justo cuando estaba a punto de gritar una advertencia, vio como la pitón se apretaba obedientemente contra los pies de Cyrus, con la cabeza aplanada rozando sus pantalones como un cachorrito. Cyrus extendió la mano y acarició suavemente a la pitón gigante, como si saludara a un viejo amigo. Además, Brice, si algún día vienen otros huéspedes, deberías irte primero. Hay una casa antigua en el pueblo donde puedes quedarte. No los molestes. Dicho esto, Cyrus se marchó con la pitón, sin prestar atención a ninguna reacción ni pregunta de Frank Brice. Señor. Brice gritó. ¿Cómo debería llamarlo? Puedes llamarme Cyrus, o si lo prefieres, puedes seguir llamándome Riddle. El viejo Frank se quedó estupefacto, bajo la brillante luz del sol, y por alguna razón, sintió un escalofrío. La gente decía que era como un fantasma que custodiaba la mansión Riddle, que protegía aquella terrible y extraña historia de asesinato, pero hoy parecía haber visto realmente al fantasma de la familia Riddle. Ahora que lo pienso, el aspecto de aquel caballero me resultaba familiar. Recordaba haber visto una noche a un joven igualmente apuesto. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 99, La Piedra de la Resurrección y Nagini. Vamos, Nagini. Conocer a Nagini fue una sorpresa inesperada. Según los recuerdos de Riddle, conoció a Nagini muy pronto, tan pronto que ella aún vivía en el orfanato.
pero Cyrus jamás imaginó que, al visitar los lugares históricos de la mansión Riddle, se encontraría inesperadamente con Nagini recostada tranquilamente entre las exuberantes enredaderas. Confundió a Cyrus con Riddle. Sorprendentemente, Nagini casi había olvidado todo sobre su pasado como humana. Sin embargo, recordaba al chico que podía hablarle 50 años atrás con tanta claridad. Como si solo hubiera dormido un poco durante esos 50 años y, al despertar de nuevo, no hubiera pasado mucho tiempo. Las reuniones siempre son agradables, aunque Cyrus ya había explicado que él no era Riddle, pero dada la capacidad cerebral actual de Nagini, probablemente le resultaba difícil de comprender. Ella tampoco sería capaz de distinguir entre el bien y el mal, ni sabría que la niña que una vez conoció se convertiría en un señor oscuro más terrible que Grindelwald. Pero pasara lo que pasara, al menos podía seguir sintiendo que era diferente de los demás de su especie. Esta vez, decidió irse con Cyrus. Saliendo de Little Hangleton y caminando otros 4 o 5 kilómetros se llegaba a la antigua casa de los Gaunt. Comparado con Riddle Manor, este lugar estaba tan destartalado como un establo. La única decoración era probablemente una serpiente muerta clavada en forma de S en la puerta principal. Las paredes estaban cubiertas de musgo y muchas tejas se habían desprendido del tejado, dejando al descubierto las vigas interiores aquí y allá. Una espesa ortiga crecía alrededor de la casa, llegando hasta las pequeñas ventanas, que estaban cubiertas por una gruesa capa de suciedad vieja. Toda la casa se había convertido en un refugio para ratas y arañas, con cadáveres desecados de polillas enredados en las omnipresentes telarañas. Cyrus no se precipitó, sabía que Lord Voldemort había dejado una maldición allí. Sin embargo, también sabía cómo eliminarla. El anillo de la familia Gaunt y el diario, estos dos horrocruxes, fueron creados con muy poca diferencia de tiempo. Mucha gente creía que el diario se creó cuando Lord Voldemort asesinó a Myrtle, pero no fue así. La muerte de Myrtle fue solo un accidente. El asesinato de la familia Riddle y de los demás miembros de la familia Gaunt por parte de Lord Voldemort fue su primer crimen verdaderamente significativo. Ambos horrocruxes fueron creados durante ese periodo. Por supuesto, comparado con el diario, el anillo llegó un poco más tarde. Sin embargo, en realidad, existe una conexión entre los horrocruxes y entre estos y el cuerpo principal de Lord Voldemort. Harry y Lord Voldemort podrían invadir las mentes del otro, e incluso Harry podría superponer sus perspectivas con las de Nagini. Por lo tanto, aunque no se conservaban muchos recuerdos en el diario, cuando Lord Voldemort experimentaba emociones intensas, estas aún resonaban en él. Por este motivo, Cyrus también presenció el momento previo a la muerte de Lord Voldemort. Fue en ese momento cuando se rompió la conexión entre Lord Voldemort y los horrocruxes que había creado previamente. Ya fuera el diario, el guardapelo, la copa. Lord Voldemort desconocía por completo cuando fueron destruidos esos horrocruxes. Sin embargo, cuando Nagini fue asesinada, Lord Voldemort sufrió un duro golpe. Por no mencionar que, al atacar a Harry con la maldición asesina, él mismo también fue derrotado. Pero aún así, la maldición era extremadamente compleja. Pasó casi toda la noche intentando conseguir ese anillo. Claro que el anillo en sí no era importante, lo que importaba era la piedra negra facetada que tenía. Parecía un trozo de cristal negro con el escudo de armas de los Peverell grabado en su interior. Una de las 3 reliquias de la muerte, la piedra de la resurrección. Sin embargo, las personas resucitadas por la piedra de la resurrección no encontrarían la felicidad, serían más bien cáscaras sin alma. Por supuesto, si la historia de la muerte y los 3 hermanos fuera cierta, entonces, en lugar de decir que las personas resucitadas por la piedra de resurrección no tenían alma, sería más preciso decir que perdieron sus emociones. Quienes pierden la alegría, la ira, la tristeza y la felicidad, eventualmente caerán en la locura, incluso estando vivos. Sin embargo, esto no disminuye el poder de la piedra de la resurrección. Porque rompió una regla inquebrantable del mundo mágico. Como dijo Dumbledore, ningún hechizo ni poción puede resucitar a los muertos, ni siquiera la piedra filosofal. Ciro había creado un cuerpo utilizando la piedra filosofal, pero eso es fundamentalmente diferente a resucitar a una persona. La piedra filosofal simplemente creó un cuerpo vivo, vital, en última instancia, seguía siendo una transformación material, pero en comparación con otras formas de alquimia. La magia de la piedra filosofal había alcanzado el límite de la categoría de alquimia. Pero la piedra de la resurrección no solo creaba un cuerpo, sino que también invocaba los espíritus de los muertos. Lógicamente, las almas de los difuntos que no se convertían en fantasmas se disiparían directamente, pero la piedra de la resurrección podía traerlas de vuelta al mundo humano. Aunque estas almas regresaran con defectos, fue un milagro sin precedentes. Además, la piedra de la resurrección tiene otra característica especial. Entre las 3 reliquias de la muerte, es el único artefacto grabado con el escudo de armas de los Peverell. Ciro extrajo la piedra de la resurrección del anillo. En cuanto al anillo en sí, no le servía de nada. Estaba pensando si debía destruirlo. Después de todo, Lord Voldemort era su enemigo. Cyrus no creía que si Lord Voldemort supiera que uno de sus horrocruxes había resucitado, pero que había perdido el control sobre ese horrocrux, no consideraría a Cyrus una espina clavada en su costado. Digámoslo así, el conflicto entre él y Dumbledore aún podría tener una oportunidad de resolverse, pero tan pronto como Lord Voldemort supiera de la existencia de Cyrus, sin duda intentaría por todos los medios eliminar a este impostor. Además, Cyrus creía que Lord Voldemort probablemente ya sabía de su existencia. Al fin y al cabo, el Ministerio de Magia llevaba tiempo empapelando Gran Bretaña con el cártel de Se Busca de Tom Riddle. Aunque Lord Voldemort se encontraba en las oscuras selvas de Albania, Cyrus creía que Dumbledore, para ponerlo a prueba, seguramente le comunicaría la noticia de su resurrección. En cuanto a las acciones que Lord Voldemort emprendería, Cyrus lo desconocía. Ahora mismo no necesito la piedra de la resurrección, pero es una medida de seguridad. En cuanto a las otras 2 reliquias de la muerte, Cyrus recordó cómo recientemente había intentado escapar de Hogwarts con la capa de invisibilidad de Harry, pero Dumbledore se lo impidió. Al final, no pudo llevarse la capa consigo. Todo esto parecía una mera coincidencia, pero teniendo en cuenta que ni Dumbledore ni Grindelwald habían poseído nunca las 3 reliquias de la muerte al mismo tiempo, parecía menos una coincidencia.
Era como si el destino les impidiera reunir todas las reliquias de la muerte. Capítulo 100. Se revela su paradero. Tras soportar casi medio mes en el caldero chorreante, Harry finalmente llegó el día antes de que comenzaran las clases. Sin embargo, justo cuando pensaba que tendría que esperar hasta mañana para ver a Ron y Hermione, los vio en la heladería de Florean Fortescue. Harry. Por fin te encontré. Harry, fuimos al caldero chorreante a buscarte, pero Tom, el dueño, dijo que ya te habías ido, exclamó Ron alegremente. Parecía reacio a mencionar el nombre Tom, cambiándolo bruscamente, pero esto no desanimó a Ron. Le pasó el brazo por el hombro a Harry y dijo emocionado, ¿oí que hiciste explotar a tu tía este verano? Y ni lo menciones. Y no lo hice a propósito, a veces simplemente no puedo controlarme, dijo Harry, furioso. Si no hubiera sido por la tía Marge, el tío Dursley no se habría negado a firmar el permiso. Y Harry casi pensó que lo expulsarían de la escuela. Ese es el problema. ¿Por qué no te expulsan?, preguntó Hermione, muy intrigada. Yo me pregunto lo mismo. ¡Ay, vamos, Hermione! Parece que desearías que Harry hubiera sido expulsado. Ron puso los ojos en blanco y dijo riendo. Quizás sea porque eres el famoso Harry Potter. No me imagino cómo me trataría el Ministerio de Magia si hiciera explotar a una tía. Pero al menos tendrían que desenterrarme primero, porque mamá seguro que me habría matado. Claro, puedes preguntarle a mi padre esta noche. También pensamos alojarnos en el caldero chorreante esta noche, así que mañana podremos ir juntos a la estación de King's Cross, dijo Ron, dando otro bocado rápido a su helado. Harry sonrió. Quería contarles a Ron y Hermione sobre la carta del señor Cyrus, pero claramente este no era el lugar adecuado. Comamos rápido. Tengo algo que decirles a los dos, dijo Harry apresuradamente. Bueno, también queríamos hablarles de Riddle, susurró Ron. Los tres terminaron rápidamente sus helados y se dirigieron al caldero chorreante con la conciencia algo pesada. Después de todo, el señor Riddle seguía siendo un criminal buscado por el Ministerio de Magia, y su actitud parecía ser la de protegerlo. Error. Ustedes dos planean protegerlo, dijo Ron con firmeza, girando la cabeza tras cerrar la puerta de golpe. No seas así, Ron. Sabes que el señor Riddle no es mala persona, suplicó Hermione. Ron se encogió de hombros y se recostó en su silla, no lo creo. La verdad es que no nos hizo daño a ninguno. Hermione se volvió hacia Harry con irritación. Harry, debes saber que el señor Riddle escapó de Azkaban, ¿verdad? Ahora los aurores del Ministerio de Magia lo buscan por todas partes. Debe de ser muy peligroso. No sé cómo podemos ayudarlo. Ella suspiró, Gina también está muy preocupada. Mamá y papá están aún más preocupados. Siempre temen que a Ginny se le ocurra alguna locura y vaya a buscar a Riddle, dijo Ron. Pero, ¿crees que Riddle es realmente quien no debe ser nombrado? Siempre he pensado que el profesor Dumbledore se equivocó. Hablando de eso, Harry finalmente tuvo la oportunidad de hablar. De hecho, el día de mi cumpleaños recibí una carta del señor Riddle, no, del señor Cyrus. ¿Qué? ¿De verdad te escribió? Exclamaron Ron y Hermione al unísono, pero sus intenciones eran completamente diferentes. Ron, ¿de verdad se atrevió a escribirte? ¿Acaso no valora su vida? Hermione, ¿de verdad te escribió? ¿Por qué no me escribió a mí? ¿Dónde está la carta? Le dijeron ambos al mismo tiempo. Después de leer la carta, se quemó sola, dejando solo esto, dijo Harry, sacando la tarjeta animada de la estrella de Quidditch que quedaba, lo que hizo que Ron volviera a gritar. Scrum. Sostenía la tarjeta con ambas manos como si estuviera en una peregrinación, con los ojos casi saliéndose de sus órbitas. Me equivoqué, es un tipo genial. En cambio, la atención de Hermione estaba centrada en el texto del reverso de la tarjeta. ¿Expecto Patronum? ¿Es eso un hechizo? Me dijo que tal vez tendría que usarlo este semestre, así que me recomendó que lo aprendiera pronto, dijo Harry, sonrojándose de vergüenza. Como era de esperar, no había tenido oportunidad de practicar durante su estancia en casa de los Dursley durante el verano, pero tras llegar al caldero chorreante, su mente había estado completamente centrada en las nuevas escobas voladoras lanzadas este año. Y este hechizo parece ser el encantamiento Patronus, recordó Hermione, al fin encontrando información relevante tras repasar tantos libros que había leído. Y sencillamente, no es un hechizo que un joven mago de nuestra edad pueda aprender. ¿En serio? Pero creo que el señor Cyrus cree que puedo aprender, de lo contrario no lo habría escrito específicamente en la tarjeta, dijo Harry con un toque de autosuficiencia. Esa mirada de suficiencia hizo que Hermione no pudiera resistir la tentación de darle 2 puñetazos. Cuidado, o te voy a pegar. No me has pegado ya. Gritó Harry, tapándose la nariz. Pero el encantamiento Patronus se usa contra los dementores. Señor Cyrus, ¿qué significa eso? ¿Cree que tendrá que lidiar con los dementores?, preguntó Hermione con curiosidad. ¿Cómo iba a saberlo? Siempre tiene muchos secretos, dijo Harry. Por cierto, ¿qué son los dementores? Son los guardias de Azkaban, dijo Ron estremeciéndose. Era una imagen inusual. Harry rara vez veía a Ron asustado por algo que no fueran las palabras Lord Voldemort o las arañas. Si quieres saber lo terribles que son, pregúntale a Hagrid. Estuvo allí unos meses el año pasado. Toda su felicidad se había esfumado cuando regresó. Pensé que simplemente estaba triste porque Aragog y las otras acromántulas habían muerto, dijo Harry. Tras pasar por alto ese tema, procedió a mencionar otros asuntos de la carta. Inesperadamente, ni Ron ni Hermione se opusieron a que Harry mantuviera estos asuntos en secreto de Dumbledore. Ron explicó intermitentemente, creo que es realmente diferente, ¿verdad? Incluso te dio una tarjeta. Pero no esperaba que tuviera un plan B. Creo que probablemente preveía encontrarse con Dumbledore. No discutieron mucho, pues la señora Weasley regresó con Ginny. Ron recordó que necesitaba medicina para Scabbers, y Hermione también planeaba comprar una lechuza.
Harry quería acompañarlos, pero el señor Weasley lo llamó aparte. Harry, ven aquí, Harry. Arthur Weasley era un hombre de mediana edad con algo de calvicie, pero toda su familia era muy amable. Harry había pasado un tiempo con los Weasley el verano anterior, lo que fue uno de sus escasos momentos de felicidad. Hola, señor Weasley. Harry, dijo el señor Weasley, poniendo la mano sobre el hombro de Harry y conduciéndolo a su habitación. Puede que Molly no quiera que te lo cuente, pero aún así quiero mencionar algo que quizás ya sepas. ¿Te refieres al señor Cyrus? Sé que escapó de Azkaban. Harry dudó qué expresión poner. Pero Arthur Weasley negó con la cabeza. No tiene mucho que ver con quien no debe ser nombrado. Bueno, tal vez no sea quien no debe ser nombrado, pero no está estrechamente relacionado con él. Se corrigió finalmente Arthur y continuó. De lo que quiero hablar es de Sirius Black. Aunque Fudge insiste en que trabajan juntos, en realidad no hemos encontrado ninguna conexión entre las dos fugas. Black escapó casi medio mes antes que Riddle. Harry escuchaba sin comprender mientras hablaba de Sirius Black, pero no lograba entender qué tenía que ver esa persona con él. Sirius Black era uno de los mortífagos más despiadados de quien no debe ser nombrado. Una vez voló por los aires una calle entera con un solo hechizo, matando a una docena de muggles, dijo Arthur con seriedad. Y su objetivo debe ser matarte a ti, por su amo. La expresión de Harry cambió ligeramente, pero no estaba particularmente asustado. Harry, necesito que me prometas. ¿Prometerte que te portarás bien y no abandonarás el castillo? Preguntó Harry con nostalgia. Pero, al final, no podía abandonar el castillo de todos modos. En aquel permiso para ir a Hogsmeade no figuraba ni un solo nombre. No del todo, dijo el señor Weasley. Harry nunca lo había visto tan serio. Harry, prométeme que no irás a buscar a Black. ¿Qué? Harry lo miró asombrado, aparentemente sin comprender lo que el señor Weasley quería decir. ¿Pero por qué querría yo buscar a alguien que quiere matarme?, dijo absurdamente. Bien podrías decirme que no busque al señor Cyrus. El profesor Dumbledore cree que Tom Riddle no volverá a Hogwarts en un tiempo. Y no parece ser su objetivo, de lo contrario, habría tenido muchas oportunidades de matarte el año pasado, dijo Arthur Weasley. Pero Sirius Black es diferente. Prométemelo, Harry. Arthur Weasley era muy serio, incluso un poco agresivo. Harry siempre presentía que algo andaba mal, pero lo único que sabía era que la familia Weasley era maravillosa y que jamás querrían verlo sufrir. Así que solo pudo asentir, jurando no buscar jamás a Sirius Black. Ahora por fin entiendo por qué el señor Cyrus dijo que tendría nuevos problemas, suspiró Harry. Esa noche, Ron y Hermione regresaron. Ambos parecían un poco descontentos, y Harry comprendió rápidamente por qué. Hermione sostenía en brazos a un gato de color jengibre con cara de enfado, y este gato parecía muy interesado en la rata de Ron, Scabbers. Harry les contó la promesa que el señor Weasley le había hecho hacer, y Ginny también se unió a la conversación, pero ninguno entendió por qué. En cambio, otra noticia durante la cena los inquietó al instante. Arthur Weasley dejó la carta, miró primero a Ginny, luego a Harry, Ron y Hermione, y comenzó lentamente. Una carta del ministerio. Dicen que encontraron rastros de Tom Riddle, parece que apareció recientemente en Little Hangleton. Capítulo 101. Ojo loco Moody. El aislado condado de Little Hangleton no había recibido muchos visitantes en las últimas décadas, pero en los últimos días, extraños llegaban uno tras otro. Aurores del Ministerio de Magia, vestidos de gala, interrogaban a los residentes de la zona sobre si habían visto a Tom Riddle. El encargado del interrogatorio era Dowlis, quien había enviado a Cyrus a Azkaban hacía más de 2 meses. Ahora que Cyrus había escapado de prisión, aunque poco tenía que ver con él, alguien tenía que asumir la culpa. Además de él, había otros aurores vestidos de forma similar y 2 personas que parecían fuera de lugar. Ojo loco Moody se apoyaba en su bastón, su rostro, tan dentado como el de una rana, estaba severo, y su ojo mágico izquierdo, que sobresalía, giraba extrañamente como si estuviera fuera de control. ¿De verdad crees que Tom Riddle apareció en este pueblito? Junto a Moody había una mujer alta de pelo rosa, que parecía inquieta, pateando la maleza del suelo. Como mi primera tarea como auror, preferiría participar en la captura de Sirius Black. Para empezar, aún no eres auror. Dumbledore me pidió que investigara el asunto de Tom Riddle, y por eso te traje aquí, dijo Moody, desestimándola por completo. Además, Black no es un criminal cualquiera. Con tus habilidades actuales, probablemente te mataría en cuanto lo conocieras. No creas que a alguien que se ha convertido en mortífago le importaría tu lejana relación familiar con él. Tonks hizo una mueca a espaldas de Moody, con expresión de disgusto. Pero entonces tuvo otra pregunta. ¿Quién es exactamente este Tom Riddle? He oído que fue el cerebro detrás de la Cámara de los Secretos en Hogwarts. Pero supongo que, aún así, eso no justificaría su participación en la captura, ¿verdad? Te has retirado del frente. Probablemente un fantasma, murmuró Ojo Loco entre dientes. Dumbledore no le había revelado el nombre de la otra persona, pero Moody, naturalmente, se inclinó a investigar por su cuenta. Hace 50 años, en Hogwarts había un alumno modelo llamado Tom Riddle. Aunque era de origen móvil, se suponía que era mestizo. Durante su estancia en la escuela, prácticamente monopolizó todos los premios. Una persona así debería haber tenido un futuro brillante tras su graduación. Pero, en realidad, este estudiante desapareció por completo después de graduarse, como si nunca hubiera existido en el mundo mágico. Fue como una piedra arrojada al lago del mundo mágico, creando una pequeña onda. Sin embargo, cuando la superficie del lago volvió a la calma, nadie pudo encontrar esa piedra. De hecho, incluso se convirtió en un misterio si esa onda alguna vez existió. Pero Moody aún encontró algunas pistas. Empezó con los antecedentes de Tom Riddle. Para ello, interrogó específicamente a Dumbledore y descubrió que Tom Riddle era huérfano. Dumbledore, además de ocultar la identidad de quien tú sabes, le reveló a Moody casi toda la demás información.
Sin duda, se trataba de un apellido Mogul, heredado del padre de Tom. En cuanto a la madre, nadie conocía su nombre. Probablemente ni siquiera Dumbledore sabía en ese momento que Lord Voldemort era descendiente de la familia Gaunt. De lo contrario, seguramente habría encontrado la antigua casa Gaunt mucho antes y descubierto la piedra de la resurrección. En la obra original, Dumbledore probablemente descubrió el origen de Lord Voldemort tras su resurrección, basándose en la descripción que Harry hizo del cementerio de Little Hangleton. Fue solo después de esto que descubrió la piedra de la resurrección, y, como consecuencia, no pudo resistir la tentación de resucitar a los muertos y cayó víctima de la maldición de Lord Voldemort. Pero ahora, Moody había hecho este descubrimiento antes. Sabía que Tom Riddle era un Parselmos, y por eso pudo controlar a un temible basilisco para provocar ataques en Hogwarts en su último año. Casualmente, un antiguo superior de Moody en el departamento de aplicación de la ley mágica le había hablado de un caso de asesinato. El autor también dominaba el Parseltongue. Así que primero encontró la vieja casa Gaunt. En efecto, allí se hallaron fuertes rastros de magia, pero la persona que los había dejado había fallecido hacía mucho tiempo, y no podía estar seguro de que fuera Riddle. Por lo tanto, ampliaron su área de búsqueda y finalmente encontraron pistas en Little Hangleton, no muy lejos de la vieja casa Gaunt. La mirada de Moody se posó en una hermosa casa en una ladera lejana. A la luz del sol, la casa aún parecía siniestra, como un boyero observando 50 años de la historia de la ciudad. Los antiguos dueños de esa casa eran la familia Riddle, pero hace 50 años ocurrió un asesinato allí. Como todos los fallecidos eran muggles, no le dimos mucha importancia. Pero ahora parece que podría haber alguna conexión con la posterior tragedia de la familia Gaunt, dijo Moody. Durante la conversación, Dowlis regresó con varios aurores. Este excelente auror parecía disgustado y comentó en voz baja: un desconocido vino aquí hace unos días e incluso compró la mansión Riddle, pero su rostro no se parece al de Riddle. Quizás no sea la persona que buscamos. ¿No parece uno? No olvides que es un mago. Moody maldijo con desdén. Pero no debería tener una varita mágica. ¿Cómo puedes estar seguro? Moody cojeaba hacia la ladera, apoyándose en su bastón sin mirar atrás. Tonks se apresuró a seguirlo. Dowlis le dirigió una mirada de resentimiento y luego guió a los otros dos aurores para que lo siguieran. Los 5 caminaron juntos por la ladera lejana. El anciano Frank permanecía en la entrada, con la mirada perdida, como si los hubiera estado esperando durante mucho tiempo. «Han llegado, caballeros». ¿Sabías que íbamos a venir?, preguntó Moody, sorprendido. Su ojo mágico vio a través de Frank al instante. El profundo y gélido lago de sus ojos azul hielo emanaba una poderosa magia. Quería descubrir el disfraz de Frank, pero el ojo mágico parecía incapaz de penetrar en su mente, ni de percibir los recuerdos alterados. El amo me dijo que si llegaban otros huéspedes, debía irme. Parecía algo impotente, pero no particularmente triste. Al fin y al cabo, aquel caballero le había dejado alojamiento en la ciudad. Sin embargo, había malinterpretado las palabras de Cyrus. Los huéspedes a los que se refería Cyrus eran en realidad Lord Voldemort, y decirle que se marchara era para salvar esa vida inocente y miserable. Pero Frank claramente consideraba a Moody y a los demás como huéspedes. «Maestro, ¿cómo se llama?», me dijo que podía llamarlo Cyrus, o Riddle también me parecía bien. Realmente es Riddle. Los ojos de Tonks se iluminaron y preguntó emocionada: ¿a dónde fue? No lo sé, solo soy jardinero, señorita, dijo Frank, con aspecto algo perdido. Parecía querer entretener a Moody y a su grupo, pero también sentía que debía marcharse. Quería empacar sus cosas, pero en realidad tenía muy poco que llevarse. La choza de madera que originalmente tenía en la propiedad ya había sido demolida. Cyrus siempre le había permitido vivir allí. En cuanto a sus viejas pertenencias, como la lámpara de queroseno o su tetera torcida, también habían sido desechadas. Al final, solo se llevó su cuerpo en descomposición, dándole la espalda al sol y dirigiéndose hacia la ciudad. Capítulo 102. Imitadores. Las pistas se han vuelto a enfriar, dijo Tonks, frustrado. Entremos y revisemos esta casa primero. Como mínimo, necesitamos averiguar por qué Riddle la compró y qué relación tiene con los rastros mágicos que quedaron en la antigua residencia Gaunt. Moody sacó el frasco de su cintura, dio un buen trago y luego se apartó cojeando. Le escribiré una carta a Dumbledore. Quizás tenga alguna teoría sobre las intenciones de Riddle. Si encuentras algo, avísame de inmediato. Encontró una roca en la que apoyarse, y una pluma manchada de tinta escribió automáticamente en el papel de carta. Siempre dando órdenes, refunfuñó Dowlis, observándolo alejarse mientras pateaba una piedra con fastidio. Al fin y al cabo, Moody estaba retirado. Aunque innegablemente tenía un gran carisma, todos lo consideraban prácticamente un demente, con la mente plagada de delirios de persecución. Recibir órdenes de alguien así lo dejaba muy insatisfecho. La persona se ha ido, ¿qué podríamos encontrar? Dowlis murmuró en voz baja, pero no se atrevió a desobedecer las órdenes de Moody. El poder de persuasión del viejo auror seguía intacto, no mostraba piedad ni con enemigos ni con aliados. A veces se preguntaba cómo aquella auror en prácticas llamada Tonks lograba llevarse tan bien con él. Mientras Dowlis reflexionaba, algo lo cegó repentinamente. Era como si el sol brillara sobre un espejo de colores, reflejando una luz deslumbrante. Aquello brilló y desapareció, desvaneciéndose al instante entre la exuberante hierba. Sintió un nudo en el estómago, como si estuviera a punto de atrapar algo. Vayan ustedes dos por allá, yo revisaré el costado. Despidió rápidamente a los otros dos aurores y trotó en esa dirección. ¿Cómo iba a compartir una oportunidad tan buena de ascenso y aumento con los demás? Fingió rozar la hierba con disimulo, pero no había nada. Al alzar la vista, vio una gran pitón verde oscuro, cuyas escamas reflejaban una luz colorida, que se alejaba velozmente en la distancia. A Dowlis se le encogió el corazón, no cabía duda de que esta pitón tenía una relación muy estrecha con Riddle. El mismísimo Tom Riddle era un Parselmos, quizás controlaba a esta serpiente para vigilar a cualquiera que apareciera por allí.
Era el informante de Riddle, pero, a la inversa, si seguía a la serpiente, quizás podría descubrir dónde se encontraba Riddle. Dowlis continuó hablando casi sin pensarlo. Aunque Dumbledore recalcaba repetidamente que Riddle era muy peligroso, la confianza y la arrogancia de Dowlis lo llevaban a creer que el tal Riddle probablemente no era nada especial. Todos se graduaban de Hogwarts con los máximos honores. ¿Podía yo, el estimado Auror Dowlis, ser inferior a Riddle? Mientras seguía a la pitón, sacó su varita y observó con cautela su entorno. Pero Dowlis parecía no percatarse de que, imperceptiblemente, ya se había alejado de la mansión Riddle en la ladera y se había adentrado solo en la espesura de la jungla. La luz atenuó de repente, las hojas se tornaron de un verde oscuro y el suelo cubierto de hojas secas estaba húmedo, lo que provocó que casi resbalara y cayera varias veces. Se detuvo. Vio el cuerpo de la pitón de brillantes colores detenerse a lo lejos, y sintió un nudo en el estómago. Inmediatamente se escondió tras un árbol frondoso. Dowlis tragó saliva con dificultad, con la frente perlada de sudor. Durante un buen rato, quizás solo unos minutos, solo oyó el trinar de los pájaros y los insectos en algún lugar de la selva. Pero, justo cuando empezaba a impacientarse, oyó otros pasos. El crujido de las hojas secas bajo los pies se hizo cada vez más nítido, y Dowlis se puso cada vez más nervioso. Los pasos se acercaban. Dowlis oyó que quien los producía bajaba la voz, emitiendo un aterrador y ronco, sí. Dera Parseltongue. Dera Tom Riddle. No se había marchado y, efectivamente, tal como sospechaba, estaba usando la serpiente para vigilarlos. Ese engreído de Moody no había descubierto nada, y quien finalmente capturará a Tom Riddle, este prisionero fugado, seré yo, Dowlis. La respiración de Dowlis se hizo pesada. Pensó que lo único que tenía que hacer en ese momento era darse la vuelta, lanzar un hechizo de aturdimiento sobre Tom Riddle y llevarse todo el mérito. Los demás aurores del Ministerio de Magia y los guardias de Azkaban estaban casi exhaustos, pero no habían podido atrapar al otro fugitivo. Pero él había capturado a Tom Riddle él solo, parecía que el próximo jefe de la oficina de aurores sería sin duda él. Reguló su respiración, al mismo tiempo, preparó su hechizo. Al instante siguiente, dio un salto repentino. Maravillarse. Un hechizo carmesí salió disparado de su varita, explotando en un instante. Estallido. Los ojos de Dowlis se abrieron de par en par, su corazón latía con fuerza como si estuviera en caída libre, y luego se precipitó bruscamente. El hechizo había fallado. O mejor dicho, no había nada frente a él excepto un pequeño agujero creado por su propio hechizo. El esperado Tom Riddle no estaba allí, e incluso la pitón de antes había desaparecido. Dowlis quiso darse la vuelta inconscientemente, pero un objeto afilado se presionó contra su nuca. Se le encogió el corazón y sintió que se le helaban las extremidades. Eso era una varita mágica. ¿Me estás buscando? Esa voz familiar le hizo sentir como si hubiera caído en una bodega de hielo. Dowlis recordó entonces que debía aprovechar la oportunidad para contraatacar, pero antes de que pudiera hacer nada, algo le golpeó la mano de repente, un dolor punzante, y su varita cayó al suelo. Nos volvemos a encontrar, señor Auror, rió Cyrus, mirando al patético Auror. Debo decir que es usted un verdadero necio. Cayó usted solo en una trampa tan obvia. Tom Riddle. Me alegra que recuerde mi nombre, señor, pero... Cyrus dio un ligero golpecito con su varita. Imperio. ¿Dónde está Dowlis? Moody terminó de escribir su carta, miró a su alrededor y no vio a Dowlis. Pensó que Dowlis podría haber entrado en la mansión a buscarlo. Pero entonces Tonks, que había salido corriendo de la mansión, negó con la cabeza. Esta casa es preciosa, tiene mucho mejor gusto que la de mi padre, comentó Tonks, mirando a su alrededor. Su padre era un mago de origen móvil, así que, en cierto modo, parecía haber sido influenciado por el mundo mágico, y la decoración de su casa mantenía un estilo relativamente anticuado. Pero aquí, le costaba creer que aquello fuera la casa de un mago. La casa estaba totalmente equipada con electrodomésticos e incluso tenía una Sega Saturn, una consola de videojuegos que acababa de salir al mercado ese mismo año. ¿Encontraste algo? Tonks negó con la cabeza. Puede que Dowlis haya encontrado algo. Lo vi corriendo hacia el bosque a toda prisa, como si estuviera persiguiendo algo. Moody estaba confundido. ¿Por qué no ayudaste? Ay. Dumbledore ha recalcado muchas veces que Tom Riddle es muy peligroso. Si Dowlis realmente descubrió algo, quizás ya lo hayan neutralizado. Y gritó Moody. Te lo dije, si encuentras algo, debes informarme de inmediato. ¿Por dónde se fue? Tenemos que darnos prisa. De lo contrario, Dowlis podría ser eliminado. Dijo Moody con ansiedad. Pero los otros dos aurores y Tonks apuntaban en direcciones completamente diferentes con respecto al paradero de Dowlis. ¿Por dónde fuiste? Lo vi claramente dirigiéndose hacia la selva, dijo Tonks, con los ojos muy abiertos. Pero yo nos dijo que había ido a revisar la cima de la montaña, respondieron los otros dos aurores, que no querían quedarse atrás. Moody estaba al borde de un ataque de nervios. ¿Qué les pasaba a los aurores últimamente? Con tales cualidades, ¿podrían proteger la paz del mundo mágico de Gran Bretaña? Si esto hubiera ocurrido en la época de Lord Voldemort, hace más de 10 años, estas personas probablemente ni siquiera sabrían cómo murieron. Afortunadamente, justo en este momento, Dowlis ha regresado. ¿Por qué están todos reunidos aquí? Preguntó Dowlis sorprendido, saliendo del bosque y sacudiéndose las hojas secas de la ropa, mirando a sus colegas que parecían a punto de empezar a discutir. ¿Lo ves? Te dije que se había metido en el bosque, dijo Tonks, cruzándose de brazos. La aparición de Dowlis rompió la tensa atmósfera entre Tonks y los otros dos aurores, pero Moody no bajó la guardia ni un ápice. Su ojo mágico pareció percibir algo, girando frenéticamente y escaneando repetidamente el cuerpo de Dowlis como una máquina averiada. Detener. ¿Qué fue eso? Dowlis se detuvo en su camino, frunciendo el ceño mientras miraba a Moody. El rostro de Moody era severo, no dijo nada, su ojo escudriñaba cada centímetro del cuerpo de Dowlis como un rayo infrarrojo.
Durante la última guerra mágica, Moody había usado este ojo mágico más de una vez para ver a través de la transfiguración de los mortífagos y frustrar muchos intentos de asesinato contra él. En ese momento. Capítulo 103. En busca de la llave de la caja fuerte 12. ¿Sospechas que soy un impostor? El tono de Dawlis daba a entender que consideraba a Moody bastante absurdo. Creo que te has vuelto loco. ¿De verdad crees que alguien podría encargarse de mí en tan poco tiempo, a menos que la persona que estemos arrestando sea Dumbledore o quien tú sabes? HMPH, ¿por qué actuaste por tu cuenta?, resopló Moody. En realidad no había encontrado nada malo. Este Dawlis que tenía delante parecía ser el auténtico, sin duda alguna. Pero eso no significaba que no tuviera quejas. No quería perder la oportunidad. Vi una pitón, y al verme huyó de inmediato. Me preocupaba que pudiera ser el espía de Riddle. Dawlis agitó la mano y una pitón tan gruesa como un muslo emergió flotando. Moody la examinó y no encontró nada inusual. Claramente te equivocaste. El tono de Moody era cortante, evidentemente todavía disgustado por la acción independiente de Dawlis. Terminó de hablar y se dirigió al otro lado, comenzando su propia investigación, aparentemente sin interés alguno en volver a mirar a Dawlis. No le hagas caso, siempre es así. Tonks se acercó de forma proactiva, dándole un codazo a Dawlis, y luego preguntó, ¿qué hacemos con esta serpiente? Es inútil, déjala ir. Dawlis lanzó el hechizo de levitación. La pitón cayó al suelo, acurrucándose de inmediato por el miedo, con el cuerpo rígido. Sigue buscando más pistas, dijo Dawlis, dándole una palmada en el hombro a Tonks para animarla. Tonks asintió vagamente. De repente, su mirada se posó en la muñeca de Dawlis. Espera, ¿llevabas esta pulsera cuando viniste? Llevo usándolo un tiempo. Lo hice yo mismo, puede proteger contra algunas artes oscuras no muy poderosas, dijo Dawlis, subiéndose la manga y cubriendo el sinuoso brazalete de plata con forma de serpiente que llevaba en la muñeca. Sin cambiar su expresión. Ah. Tonks no sospechaba nada. En cambio, le intrigaban las esculturas y las fuentes del patio. Las alas de esta escultura son exquisitas. Dawlis se agarró la muñeca izquierda con la derecha, observando a los demás ocupados, con una leve sonrisa en el rostro. En ese momento, Dawlis ya no era Dawlis. Después de que Cyrus lo atrajera al interior del bosque, se transformó en su imagen. El verdadero Dawlis era en realidad la serpiente de hacía apenas unos instantes. En cuanto a Nagini, la llevaba en la muñeca. Desde que Cyrus completó la transfiguración y Mago Magus, su comprensión de la transfiguración había alcanzado otro nivel. Combinado con una varita hecha con una pluma de ave del trueno como núcleo, esto le proporcionó un impulso muy significativo a sus habilidades de transfiguración. Todo esto le dio a Cyrus la confianza necesaria para engañar el ojo mágico de Moody. Por supuesto, aunque no podía esconderse de esas miradas, Cyrus no estaba completamente desamparado. Al fin y al cabo, sus oponentes eran solo 4, y el más fuerte, Moody, tenía problemas en las piernas. Acabar con ellos no le supondría mucho esfuerzo. Resulta que Cyrus no quería llamar demasiado la atención. Su objetivo actual era infiltrarse en el Ministerio de Magia. Poco antes, tras obtener la Piedra de la Resurrección, había vuelto a contactar con Malfoy. Planeaba preguntarle por la bóveda 12 y, de paso, averiguar quiénes eran los dueños de las primeras bóvedas de Gringotts. Cyrus no sabía mucho sobre la trama de Legacy. Compró el juego, pero como la historia le pareció un poco sosa y aburrida, no siguió jugando. En cambio, vio algunos vídeos sueltos y se hizo una idea general. Además, según su investigación, no había constancia de que ningún alumno de quinto año se hubiera transferido a Hogwarts durante la gestión de cierto director muy impopular. Sin embargo, algunos otros personajes del juego parecían encajar con la historia. Esta información confundió a Cyrus, pero, pasara lo que pasara, el concepto de magia antigua existía, siendo Lily Potter la prueba más contundente. En cuanto a si había secretos de magia antigua en el Refugio 12, Cyrus planeaba comprobarlo por sí mismo. Tras contactar con Malfoy, Cyrus incluso regresó a Azkaban a mitad de camino para encontrar al mortífago Rockwood. Pero este no sabía nada del paradero de la llave del Refugio 12 y jamás había oído hablar de magia antigua. Al final, Cyrus solo pudo basarse en sus propias suposiciones y en las de Malfoy, creyendo que la llave del Refugio 12 probablemente se encontraba en el Ministerio de Magia. Invadir directamente el Ministerio de Magia era claramente imprudente. Puede que no le importara el Auror, pero Dumbledore aún seguía vivo. Cyrus no tenía más remedio que adoptar un enfoque indirecto, adquiriendo primero una identidad para integrarse en el Ministerio de Magia. De lo contrario, incluso si Moody encontraba algunas pistas, le sería imposible descubrir los rastros mágicos dejados en la mansión Gaunt. Sin mencionar que Cyrus jamás revelaría su nombre a propósito. Si quería esconderse, nadie en toda la ciudad recordaría su presencia allí. Al final, Moody y los demás, como era de esperar, no encontraron nada. Sin embargo, ninguno se marchó. Justo cuando el sol estaba a punto de ponerse, un anciano con una capa gris y una barba que le llegaba hasta el cinturón apareció de repente en la ladera. Era Dumbledore. Al encontrarse de nuevo frente a Dumbledore, Cyrus seguía sintiendo una gran presión. Albus. Moody se acercó cojeando para saludarlo. ¿Todo bien en la escuela? Con todo respeto, será mejor que tengas cuidado con Sirius, es más peligroso que un mortífago cualquiera. Todo lo contrario, creo que Tom Riddle es más peligroso. Dumbledore dijo, estirando el cuello y observando la mansión Riddle, que había cambiado considerablemente. Inmediatamente suspiró, debo decir que el gusto estético de Riddle ha mejorado mucho desde entonces. Me alegra que ya no prefiera los ambientes oscuros. No conozco ningún lugar más oscuro que el castillo de Hogwarts, replicó Cyrus, sin querer quedarse atrás. Si atrapas a Tom Riddle, creo que podrías conseguir que rediseñe el castillo antes de enviarlo de vuelta a Azkaban. Buena sugerencia, Dawlis, Dumbledore asintió, como si realmente le estuviera considerando. Alastor, ¿has encontrado algo?
A unos 6 kilómetros de distancia, hay una casa abandonada perteneciente a la familia Gaunt, y allí se perciben fuertes rastros de magia, dijo Moody. Es seguro que Riddle se alojó allí e hizo algo, pero se desconoce su paradero actual. Me interesa mucho saber qué hizo. Y dijo Dumbledore con firmeza. Para estar seguro, primero quiero confirmar que no hubo ninguna tragedia, ¿verdad? No, ¿para qué preguntar? Nada, solo una pequeña preocupación por un criminal fugitivo. Dumbledore reflexionó, puesto que no dejó nada, significa que se llevó algo. Parece que llegamos demasiado tarde. Moody ya estaba acostumbrado a los métodos misteriosos de Dumbledore. Este anciano siempre guardaba secretos para sí mismo. ¿Algún otro descubrimiento? Dowlis encontró una serpiente, dijo Tonks rápidamente. Esa serpiente no tiene nada de especial, dijo Moody. Sin embargo, Dumbledore no iba a dejar pasar ninguna oportunidad, lo que es muy importante, también hablaba Parcel. Así que inmediatamente le dijo a Cyrus, ¿podrías traerla aquí para que la vea? ¿Deberíamos llevarla a ver a Dumbledore? Aunque los recuerdos pueden alterarse, para los magos poderosos no es difícil detectar rastros de alteración. Así como Dumbledore pudo descubrir fácilmente la manipulación de Slughorn sobre sus propios recuerdos, Lord Voldemort también podía indagar en los recuerdos fragmentados de un mago que había sido sometido al encantamiento de la memoria en repetidas ocasiones. Si Cyrus hubiera sabido que Dumbledore venía, jamás habría traído a Dowlis, quien se había transformado en serpiente. Sin embargo, ahora no sentía mucha presión. Sí. Capítulo 104. Incursión nocturna en el Ministerio de Magia. Oye, ¿cuándo desapareció esa serpiente? Tonks se movió más rápido que Cyrus, pero enseguida se percató de que la pitón, que antes había estado paralizada por el miedo, había escapado de alguna manera. Consideró lanzar un hechizo Accio, pero temió atraer a todas las serpientes de los alrededores y desistió. Pasó toda la tarde. ¿De verdad esperabas que una serpiente se quedara ahí parada esperando?, dijo Cyrus con calma. Al no encontrar la serpiente, Dumbledore también estaba desconcertado. Permaneció en la mansión Riddle un tiempo, maravillándose sobre todo de lo exquisito y hermoso que era el nuevo edificio, como si no estuviera allí para investigar, sino para una visita social. Tras la puesta de sol, Dumbledore se dirigió a la antigua residencia de los Gaunt. Permaneció allí casi hasta altas horas de la noche, observando durante un buen rato el maleficio mágico que Cyrus había descifrado previamente. Al final, Cyrus no supo si había descubierto algo. Muy bien, Alastor, ya que Riddle se ha ido, creo que deberíamos regresar. Dumbledore se puso de pie, apoyándose en algo. ¿Lo descubriste algo? Preguntó Moody. Mi única conclusión es que la situación ahora es probablemente más grave que antes. La seriedad en el rostro de Dumbledore no era fingida. Riddle obviamente había tomado algo de la antigua casa de los Gaunt, y ese objeto era uno de los horrocruxes que había estado buscando. Y quizás, después de que me llevara el último horrocrux, pensó que la ubicación original no era lo suficientemente segura. Dumbledore pensó que, al haber perdido esta oportunidad, sería aún más difícil encontrar pistas sobre un horrocrux la próxima vez. Sin embargo, no se sentía tan desanimado, ¿de verdad era tan difícil no encontrar un horrocrux? Después de todo, hacía años que no encontraba uno. La diadema de Ravenclaw del semestre pasado no la había encontrado él, la otra persona la había traído consigo. Además, tal vez esta era una oportunidad para confirmar la confusión que albergaba en su corazón. Bien, Alastor, pase lo que pase, creo que hay algo más importante esperándonos. ¿Qué? Descansar, por supuesto. Es tarde y espero que me disculpen. Las personas mayores no duermen mucho, y si llego tarde, podría perderme los dulces sueños de esta noche. Dumbledore se marchó de forma muy caprichosa, dejando a Moody allí plantado, molesto. Tonks, sin embargo, admiraba el estilo de Dumbledore, considerándolo muy elegante. En cuanto a Cyrus, desde luego no quería perder el tiempo en un juego tan aburrido y absurdo de autobúsqueda. En ese momento, solo quería regresar al Ministerio de Magia y encontrar la llave de la bóveda 12. Sin embargo, el ministerio ya estaba cerrado a esa hora. Ya que el rastro ha desaparecido otra vez, creo que podemos regresar, ¿no crees? Cyrus miró a Moody. No pienso pasarme todo el día y toda la noche buscando por el bosque. ¿Te haces llamar Auror? Moody lo miró furioso. En mi época, para eliminar a los mortífagos, luchábamos día y noche. ¿Sabes cuántas personas sacrificaron sus vidas por ello? Pero sin una pista, quedarme aquí sería una pérdida de tiempo, dijo Cyrus. Y ahora mismo, soy el único en espera. Dicho esto, Cyrus ignoró la mirada de Moody y se apareció sin dudarlo. Pero en realidad, no regresó a su casa, o mejor dicho, a la de Dowlis. Dowlis no vivía solo, estaba casado y tenía una esposa bastante hermosa. Cyrus lo sabía a través de los recuerdos de Dowlis, lo cual era un problema. Podía hacerse pasar por otra persona, pero era imposible no mostrar defectos durante la constante interacción del día y la noche. Esto no tenía nada que ver con la fuerza de su magia, era simplemente una diferencia de hábitos. En ese momento, Cyrus apareció en la entrada del Ministerio de Magia. Hay muchas maneras de entrar al ministerio. Normalmente, los magos entran por los baños públicos tirando de la cadena, o usan la red Flu directamente al atrio. Sin embargo, Cyrus, como era de esperar, no quería revelar que Dowlis estaba en el ministerio tan tarde, así que planeó entrar por la entrada de visitantes, usando su propio rostro. Todos buscaban a Tom Riddle. En un momento como este, si lograba entrar al ministerio a la fuerza, sería aún más impactante e interesante. Claro, Cyrus también podía intentar contactar con algunos mortífagos, conocía la magia para invocarlos. Pero, instintivamente, no quería relacionarse con esos inmundos tipos. La entrada para visitantes del ministerio parecía, por decirlo menos, muy simple, incluso desolada. Una calle vacía, probablemente bajo un encantamiento de repulsión móvil, con solo unas pocas oficinas destartaladas, un pequeño bar y un cubo de basura rebosante.
Lo más llamativo era, sin duda, la única cabina telefónica de la calle. De color rojo y muy antiguo, le faltaban varios cristales y, tras él, una pared cubierta de grafitis desordenados. Cyrus no pudo evitar pensar en el lujo del Congreso Mágico de los Estados Unidos. Parecía que, tanto en el mundo mágico como en el móvil, Gran Bretaña, ese país milenario, se encaminaba inevitablemente hacia la decadencia. Aunque en el mundo mágico la presencia de Dumbledore sostenía los últimos rayos del sol poniente. Cyrus abrió la puerta de la cabina. El interior estaba aún más deteriorado que el exterior. El teléfono colgaba torcido, con el cable estirado como si alguien lo hubiera jalado con fuerza. Se llevó el auricular a la oreja y comenzó a marcar los números. Era difícil creer que a finales del siglo XX todavía se vieran teléfonos de disco. Déjame pensar. 6, marcó el número, 2. 4, 4. 2. Cuando el disco volvió a su posición original, una voz femenina indiferente resonó en la cabina, pero la voz no provenía del receptor. Era fuerte y clara, como si una mujer invisible estuviera de pie junto a él. Bienvenido al Ministerio de Magia. Por favor, indique su nombre y el motivo de su visita. Cyrus, estoy aquí para recuperar algo, dijo Cyrus en voz baja. Gracias, dijo la voz indiferente. Visitante, por favor, tome una etiqueta con su nombre y póngala en la parte delantera de su ropa. Cyrus vio una etiqueta con un nombre deslizarse por la ranura metálica que normalmente se usa para devolver las monedas. La recogió y leyó las palabras. Cyrus, vengo a recoger algo. Si visita el Ministerio de Magia, deberá pasar por un control de seguridad y registrar su varita. El mostrador de seguridad se encuentra al final del atrio. El suelo de la cabina telefónica tembló de repente, y el pavimento fuera de las ventanas se elevaba cada vez más, desapareciendo las calles y el contenedor de basura. Finalmente, la oscuridad se cernió sobre la cabeza de Cyrus. Con un sonido sordo y monótono, llegó a las profundidades del Ministerio de Magia. Todo había sido mucho más fácil de lo que había imaginado. Claro que nadie creería que un loco se atrevería a entrar solo en el ministerio, era simplemente un suicidio. Una tenue luz dorada brillaba a sus pies, extendiéndose gradualmente por el cuerpo de Cyrus. La iluminación era más tenue que durante el día, y las chimeneas de las paredes estaban apagadas, pero cuando el ascensor se detuvo lentamente, Cyrus vio numerosos símbolos dorados moviéndose en el oscuro techo azul pavor real. Debido a su visita imprevista al Ministerio de Magia, todos sus movimientos serán vigilados por los aurores, dijo la voz femenina. El Ministerio de Magia le desea una agradable velada. Cyrus, gracias. La puerta de la cabaña se abrió de golpe y Cyrus salió como si paseara tranquilamente. Se oía el sonido continuo de la enorme fuente dorada del atrio, con chorros de agua brillante que brotaban de las puntas de las varitas de los magos, las puntas de las flechas de los centauros, los sombreros de los duendes y las orejas de los elfos domésticos. El atrio del ministerio lucía magnífico y muy refinado, aunque este refinamiento era distinto al estilo estadounidense. Parecía más conservador, más convencional. El mostrador de registro de varitas estaba vacío. Varios aurores de servicio lo habían estado esperando en el atrio desde que hizo la llamada. Por lo tanto, Ciro fue recibido por 5 varitas brillantes. Buenas noches, aurores. Capítulo 105. Departamento de Misterios. Buenas noches, aurores. La ceremonia de bienvenida del Ministerio de Magia es sin duda única, ¿verdad?, dijo Cyrus con expresión relajada. Sin embargo, su respuesta fue la combinación de 5 hechizos, espellarmos. 5 hechizos neutralizadores atacaron desde distintas direcciones frente a Cyrus, mientras que detrás de él se encontraba el ascensor ya cerrado. No tenía a dónde retirarse. Por supuesto que no era necesario. Ni siquiera se molestó en levantar la mano, pero el aire a su alrededor se agitó repentinamente, formando corrientes eléctricas que ascendieron como aire caliente en expansión. Creando un escudo de relámpagos que bloqueó el espellarmos, magia no verbal, sin varita, sin necesidad siquiera de gestos con las manos. Entonces, la corriente eléctrica se intensificó bruscamente, como un tronco de árbol que explota con ramas y hojas entrelazadas, o como un enjambre de serpientes que se abalanza, golpeando la piel de los aurores y paralizando sus cuerpos. El destello blanco fue solo un instante, y cuando el relámpago se disipó, los 5 aurores estaban acurrucados en el suelo, con los músculos tensos como petrificados. Y todo el atrio del Ministerio de Magia estaba irreconocible. La hermosa fuente dorada estaba hecha añicos, arrojando agua a borbotones como una ducha rota. La cabeza de la estatua del centauro había desaparecido, y flechas rotas atravesaban el sombrero de la estatua del goblin. Cyrus pasó junto a los aurores a los que había derribado, con las manos a la espalda. No tenía intención de matarlos. De lo contrario, estas personas habrían sido incineradas al instante en lugar de quedar paralizadas. Mientras caminaba por el largo y oscuro pasillo, Cyrus también se aseguró de agitar ligeramente el brazo, sellando las entradas de las chimeneas a su paso para evitar una aparición repentina de Dumbledore. Sin embargo, Dumbledore probablemente ya estaba de regreso en Hogwarts, y con los aurores del ministerio derrotados, era improbable que alguien hubiera podido advertirle. Después de todo, su ataque había sido una decisión impulsiva. A menos que Dumbledore fuera clarividente, no podría haberlo previsto. Cyrus observó el ministerio mientras caminaba hacia el fondo del salón principal, hasta el puesto de seguridad. Aunque no había otros empleados presentes, se registró honestamente. Después de todo, yo, Cyrus, no soy un terrorista como Lord Voldemort, soy un invitado que entró por la entrada principal de visitantes. Entonces tiró el papel y el bolígrafo, aplaudió y volvió al ascensor. Su destino era el Departamento de Misterios. En el mundo mágico, existen tipos de magia que ni siquiera el mago más poderoso puede explicar o controlar. Si la magia en sí misma es un milagro para los muggles, la magia sellada en el Departamento de Misterios es un milagro entre milagros. Incluso si Cyrus no encontraba la llave de la bóveda 12, descubrir los secretos del Departamento de Misterios sería un gran logro. Sin embargo, esta dificultad probablemente era mayor que la de refinar la piedra filosofal. El ascensor volvió a moverse y pronto llevó a Cyrus al piso más bajo.
Ante ella se extendía un pasillo negro, viejo y sencillo, con una sola puerta. Permaneció allí en silencio, pero parecía susurrar, incitando a cualquiera que la viera a abrirla. Cyrus sabía que era un efecto psicológico. Empujó la puerta y se encontró en una enorme sala circular. Todo allí, incluyendo el techo y el suelo, era negro, reflejando la luz como la obsidiana. Parecía una residencia hecha a medida para un señor oscuro. Cyrus entró en el espacio circular. 12 puertas idénticas, sin marcar, estaban incrustadas en la pared circular a distancias iguales. Cada puerta parecía representar una hora del reloj, emitiendo una aura misteriosa bajo el resplandor de las llamas azules en las paredes. De las 12 puertas, sin contar la de entrada, 11 contenían cosas misteriosas. Ciro conocía el contenido de 7 de ellas, las 4 restantes eran desconocidas. Accio Chave. Intentó usar Accio y, como era de esperar, no funcionó. Parece que tendré que probarlas una por una. Tras la entrada de Cyrus, la puerta tras él se cerró sola. Y la pared con las 12 puertas giró rápidamente como una ruleta gigante. Cuando se detuvo, Cyrus ya no sabía por cuál puerta había entrado. Escogió la primera puerta. Al abrirla, encontró una habitación alta y fría, repleta de enormes estanterías sobre las que reposaban polvorientas esferas de cristal de diversos tamaños. Algunas emitían una luz fluida y misteriosa, pero la mayoría estaban apagadas como lámparas fundidas, sus profecías grabadas perdidas hacía mucho tiempo. ¿El salón de las profecías? La sala de las profecías no le atraía en absoluto a Cyrus. Por un lado, ya conocía las profecías sobre Voldemort y Harry, por otro, la actitud de Voldemort hacia las profecías y su destino final le había enseñado una lección. A veces, intentar romper una profecía es precisamente lo que te lleva a caer en ella. Al salir de allí, Ciro hizo una marca en la puerta. La pared volvió a girar, pero gracias a la marca pudo distinguir cuál de las puertas ya había abierto. Entonces, abrió la segunda puerta. Era una habitación excepcionalmente hermosa, completamente fuera de lugar en el lúgubre departamento de misterios. Allí, la luz danzaba en cada rincón, como la luz del sol reflejándose en diamantes. Las paredes estaban cubiertas de relojes giratorios de todos los tamaños, desde enormes campanas hasta diminutos relojes de bolsillo. La habitación estaba envuelta en un tic-tac incesante, como miles de pasos ordenados en un desfile militar. Era la sala del tiempo. La sala del tiempo le producía a Cyrus una fuerte sensación de opresión. Le disgustaba el tic-tac rítmico, lo sentía asfixiado, como si el tiempo controlara su corazón. Pero en lugar de marcharse, caminó hasta el fondo de la sala, acercándose a una cúpula de cristal en forma de campana. Toda la luz de la sala emanaba de ella. La cúpula estaba llena de corrientes de aire vibrantes que se agitaban sin cesar. El tiempo es abstracto, pero el movimiento es eterno. Como el colibrí en un ciclo infinito, repitiendo la vida desde el nacimiento hasta la muerte como olas que suben y bajan. Fin del video.